Bueno, ahora sí, bienvenidos al curso de econometría del segundo cuatrimestre. Sí, yo soy obviamente Nicolás. Eh, para hacer una muy breve introducción, profe acá en la facultad desde el año 2020. ¿Sí? Me hice cargo de este curso al inicio de la pandemia. Pero bueno, vinculado a econometría desde hace ya varios años, ¿no? Por lo menos en la docencia. Antes fui ayudante del curso de Julio Fabris. ¿M? Eh, desde el año 2002 al 2019, sí. Bueno, también fue colaborador en algún otro curso, alguna otra materia, pero fundamentalmente estuve metido en econometría en la facultad, sí. Y bueno, trabajo en temas relacionados con lo que vamos a ver esta materia, em, digamos, desde el punto de vista aplicado, sí, o empírico. Yo lo que lidero es, trabajo en una entidad bancaria, sí, para que tengan una idea. Y lidero un equipo que se dedica al desarrollo de modelos estadísticos para, bueno, medir riesgos o complementar normativas relacionadas con riesgos en el contexto de vuelta de las normativas bancarias, ¿sí? Normativas de Basilea, IFRS 9, bueno, si algún bancario me, me- me entenderá de lo que estoy hablando, ¿sí? Pero bueno, trabajo en temas aplicados relacionados con estadística y econometría, sí. Eh, y bueno, soy también exalumno de la facultad y también exalumno de la escuela de posgrado de la facultad, sí. Pero bueno, eso era básicamente lo que les quería comentar, más o menos para que tengan una idea de quién soy. Les voy a compartir pantalla, ¿sí? Así arrancamos. Supongo que ya estarán todos en el sitio de Google Classroom, ¿sí? La materia más que nada la vamos a seguir desde ahí. No tanto desde la página de la facultad, en principio, ¿sí? Ya se ve, ¿no? La pantalla. Sí, sí, se ve. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, esto obviamente arrancamos en breve, ¿no? Ya arrancamos. Arranquemos por cuestiones formales del curso, ¿sí? Brevemente, como para que tengan una idea de cómo se va a estructurar. Eh, Evaluación nos guiamos por la normativa de la facultad, ¿sí? Básicamente tenemos dos parciales, recuperatorio y final, ¿sí? Em, Quienes les vaya mal en uno de los dos parciales, mal quiere decir menos de cuatro, ¿sí? Tienen acceso a recuperatorio. También quienes queden por la nota de los parciales en examen final, o sea, regularicen la materia y quieren promocionar, pueden hacerlo a través de un recuperatorio. La nota de recuperatorio reemplaza a la del parcial que recuperen, aunque les vaya mal, ¿sí? Todo lo que dice estoy simplemente describiendo lo que dice la normativa, así que es a lo que nosotros adherimos. Bueno, y examen final eventualmente, ¿no? Si no promocionan la materia o, bueno, si lamentablemente no obtienen un aplazo, ¿sí? Si siempre que no obtengan un aplazo, eso quiero decir, sí. Em, y además, en general, todos los cuatrimestres venimos haciendo un trabajo práctico que, bueno, acá dicen grupo de 4 personas, que del cuatrimestre pasado, probablemente este cuatrimestre sea igual por la cantidad de inscriptos, pero bueno, en todo caso les avisaremos si hay alguna novedad al respecto. Y es un trabajo práctico sobre temas de la primera parte de la materia, o el cuatrimestre pasado lo hicimos sobre la unidad 4 que le damos al principio de la segunda parte de la materia. Em, o sea, segunda parte de la materia, quiero decir, después del primer parcial, digamos. Y básicamente allí es un trabajo como para, digamos, le damos un enunciado en Word o en PDF, y ustedes tienen que resolver en el software que usamos en la materia, que es, de paso lo menciono, RStudio, ¿sí? RStudio. Y bueno, tienen que responder una serie de preguntas, y bueno, es como un informe, ¿sí? De 10 páginas, que anda en torno a las 10, 15 páginas, ¿sí? Que les pedimos. Eh, Eso en cuanto a instancias formales de evaluación, si no hay ninguna otra instancia formal de evaluación en el curso, si son estas.
Respecto al trabajo práctico, generalmente les ponemos tres notas: aprobado, distinguido y no aprobado, ¿sí? El no aprobado no tiene mayores consecuencias, es simplemente tal vez una señal de alerta sobre los conocimientos en la parte de la materia que le hayamos tomado en el trabajo práctico. El aprobado em, tampoco, digamos, o sea, es simplemente, bueno, está bien el trabajo, tiene algunos errores, sí, bueno, y quienes obtengan distinguido, que son los mejores trabajos de todo lo que se presenten, ahí pueden sumar un punto más en el promedio de los parciales para promocionar la materia, sí, o si ya promocionan para mejorar un poco la nota, ¿no? Que siempre ayuda al promedio. Más allá de esto, después nos vamos a manejar con cierta bibliografía en el curso, ¿sí? El libro que más vamos a usar probablemente es el de Woolrich, ¿sí? Eh, yo el que más he usado, por eso está marcado en negro, es la quinta edición, ¿sí? La quinta edición del libro Woolrich, que lamentablemente en formato digital lo hemos conseguido hasta el momento solo en inglés, ¿sí? Entonces lo tienen compartido en Classroom. Y si ni quieren leer en español, está la cuarta edición que tiene algunas variantes, que yo me haya dado cuenta, por lo menos no hay muchas, pero bueno, alguna que otra hay. Eh, o sea que bueno, ahí quedará en ustedes. Después la versión, la quinta edición en castellano se consigue, ¿no? El tema, bueno, es si quieren gastar plata en eso ustedes o no, ¿sí? O lo prefieren leer digital. También usaremos, más que nada en la primera parte de la materia, el libro de Bujarati para algunos temas particulares, ¿sí? De hecho, buena parte de la introducción que vamos a ver hoy a la materia se basa en Bujarati. Y en la segunda parte de la materia sí vamos a usar algunos libros más, en particular un libro, si quieren, más básico, ¿sí? Para algunos temas que yo les dejo de referencia bien al final de la materia. Y ahora me doy cuenta que acá me comí algunos, ¿sí? Ahora les digo cuál, que es el de Angris y Prischke, ¿sí? Y yo sumo a partir de este cuatrimestre un libro en que basé algunos adendos que hice a a las últimas clases de la materia, que es el libro de Scott Cunningham, ¿sí? Que es un economista especializado en inferencia causal, ¿sí? En métodos de inferencia causal, que está en inglés. Si el de Angus Priest, que lo tiene en castellano o en inglés, lo leen como ustedes quieran. El de Cunningham, que yo sepa, no hay traducción, pero está en versión, está en la web, ¿sí? Hay un sitio web donde está el libro. Entonces por ahí se puede traducir vía, o sea, a través de la web, bueno, que los sitios se pueden traducir hoy en día. Bueno, por ahí se puede traducir. No sé qué tan bien saldrá la traducción, pero por ahí se puede traducir, ¿sí? Acá está faltando un libro, les decía, en la segunda parte, que es el libro de Toki Watson, que para un par de temas lo usamos, ¿sí? Hay un par de clases de la segunda parte de la materia que están basadas en un par de capítulos de ese libro, ¿sí? ¿Ok? Pero bueno, esa es la bibliografía, está todo en formato digital, ¿sí? O sea que en principio está toda facilitada para que ustedes la tengan. Eh, Quedan ustedes si se la quieren imprimir o, bueno, nosotros no hacemos de policía de derecho de autor en la facultad, ¿sí? Por lo menos no en este curso. Este, yo les dejo, digo, estos libros en general tienen un costo considerable si uno los quiere conseguir originales. Entonces, bueno, yo les dejo esto, ustedes si quieren lo elegir digital, si quieren van a alguna de las famosas fotocopiadoras de la facultad y lo imprimen, ¿sí? Que probablemente ya los tienen, estos libros, bueno, no sé si todos, pero la mayoría sí. El sitio de Google Classroom lo vamos a usar intensivamente para comunicación a lo largo de la materia, ¿sí? Esto creo que está actualizado, si no, sí, está actualizado porque el código era este. Pueden acceder creo que por el link o por el código a través de la sección de Google Classroom, ¿sí? Y ahí ya tienen subida bibliografía, ¿sí? Toda la bibliografía ya está subida en una publicación. Guías prácticas están subidas hasta la 4 inclusive, ¿sí? Después le iremos subiendo el resto. El primer parcial abarca hasta las 6 inclusive, ¿sí? PPTs, como siempre aclaro todos los cuatrimestres, los voy subiendo a lo largo del cuatrimestre porque todos los cuatrimestres le hago algún service, ¿sí? A los PPTs, ¿sí? Entonces, bueno, em, generalmente es menor, digamos, pero bueno, no se lo subo hasta, en general, 2, 3 días, si alguna vez puede ser más.
es más, pero 2, 3 días antes de la clase, ¿sí? Eventualmente alguna vez tal vez sea menos si yo estoy medio complicado, pero en general, sí, un par de días antes por lo menos de la clase lo tienen, ¿sí? Y ya tienen allí subido el cronograma, ¿sí? De la materia, donde tienen detallado qué vamos a ver en cada clase. Es algo que en general respetamos bastante en este curso, más allá de que por ahí en algún momento nos atrasamos un poquito, la clase de hoy puede ser un caso, ¿sí? Pero en general después nos ponemos al día. Y les sugiero que lo miren el cronograma. Ahora, más adelante, a lo largo de esta clase lo vamos a ver, porque el cronograma es la columna vertebral de este curso, junto con las lecturas, ¿sí? ¿Mm? Si ustedes me preguntan a mí cuál es la clave para cursar esta materia, es tratar de seguir el cronograma de lecturas y prácticas lo más posible, ¿sí? Obviamente yo sé que todos cursan más de una materia, probablemente. Como estamos en la UBA, probablemente varios de ustedes trabajan. Entonces, a veces se complica, pero bueno, la idea es que por lo menos traten de seguir más o menos el cronograma de lecturas y de clases. Y lo ideal es venir a las clases con los... Lo ideal es venir a las clases, algo que me veo obligado, por lo menos eso creo yo, ¿no? Después ustedes dirán, pero me veo obligado a empezar a aclararlo por el nivel de ausentismo que estamos teniendo en el curso, ¿sí? Últimamente. Y segundo, es venir a las clases con los temas leídos, idealmente. Si no llegan a leer todo, bueno, traten de lo que puedan, lo terminan de leer en el transcurso de esa semana, ¿sí? Eh, pero bueno, esto es otra cosa que yo suelo recomendar mucho, el tema de la lectura en esta materia, que aunque sea una materia de carácter más matemático, para mí hace mucho la diferencia ir a las clases o llegar a las clases con alguna idea de qué va a hablar el profesor, ¿sí? A mí me hizo mucha diferencia, es una recomendación más como exalumno que como profesor, les diría, ¿sí? Este, y bueno, en general no me dan bolilla, la verdad. ¿Sí? La mayoría, la amplia mayoría no me da bolilla, pero bueno, yo siempre la hago, ¿sí? En todo caso, no tengo nada para perder, ¿sí? ¿Ok? Pero bueno, ahora después el cronograma lo repasaremos muy rápidamente, lo miraremos, pero bueno, lo tienen ahí disponible. Ahí tienen también justamente los capítulos y en algunos casos secciones que les recomiendo leer, ¿sí? Para cada clase. ¿Ok? ¿Alguna duda sobre esto? ¿Sobre No, no. cuestiones No, formales? todo bien, todo bien. ¿No? Buenísimo. Bueno, arranquemos entonces. Y arranquemos con justamente una clase, una parte de la clase introductoria, para empezar a tener una idea, digamos, de qué es lo que vamos a hablar en esta materia, ¿sí? Es la primera econometría que ustedes tienen, ya tuvieron estadística, ¿sí? Pero bueno, probablemente la mayoría es la primera econometría, ¿sí? Entonces, lo que vamos a querer hacer es una larga definición, ¿sí? De qué es esta disciplina, dado que es la primera vez que tienen un curso de este tipo. Y bueno, algo obligado es empezar por la etimología de la palabra, ¿no? ¿Qué quiere decir econometría? ¿Sí? Y bueno, literalmente quiere decir medición económica o relativo a la medición de la economía, ¿sí? Ahora, yo siempre comento que si leo esto, ¿no? Si voy a la etimología de la palabra, y me quedo con medición económica como definición de econometría, a mí siempre me hace acordar a otra materia de esta carrera, que ahora creo que es materia de solo eh, una de las especializaciones, bueno, no son especializaciones, sino orientaciones, ¿sí? Que es cuentas nacionales, ¿sí? En cuentas nacionales uno también hacía medición económica, ¿sí? Ve técnicas de cuentas nacionales para, no sé, hacer relevamientos, ya sea de datos macroeconómicos o encuestas, ¿sí? Em, Ahora bien, econometría también es medición económica, pero no en el mismo sentido de cuentas nacionales, ¿sí? Sino que aquí lo que vamos a hacer es tratar de medir la relación entre variables económicas, ¿sí? O sea, en cuentas nacionales uno dice, bueno, ¿cómo hago para hacer un relevamiento que me permita, qué sé yo?
estimar el PBI de un país o digamos, las cuentas nacionales en general, ¿sí? O, no sé, cómo hacer una encuesta de hogares, digamos. Bueno, cómo construir indicadores, digamos, ¿no? Macroeconómicos. Bueno, en econometría lo que nosotros vamos a hacer es ser usuarios de esa información que genera cuentas nacionales muchas veces, o de alguna otra información que consigamos por algún lado, y vamos a tratar de encontrar y medir la relación entre variables económicas. ¿M? Entonces, en ese sentido, econometría es medición económica, ¿sí? Distinto a lo que es, uno podría decir, cuentas nacionales, ¿sí? Y bueno, definición de econometría, hay tantas como autores, digamos, de manuales de econometría, o tantas como econometristas, tal vez uno debería decir. Eh, Acá hay algunas que extraje del libro de Gujarati, ¿sí? Si ustedes las leen detenidamente, háganlo después si quieren. Hay algunas hasta que es medio jocosa, riéndose del rol de los econometristas, pero hay algunas, la mayoría, que hacen referencia de una u otra forma a básicamente matemática, estadística y economía o teoría económica, ¿sí? Entonces, esos son los tres componentes fundamentales que va a tener la econometría, ¿no? Eh, ¿Y en qué sentido? Bueno, justamente vamos a tratar de hablar de qué es lo que hacemos, qué es lo que vamos a hacer acá, ¿sí? Supongamos que nosotros tenemos una teoría económica, como por ejemplo la teoría de la función de consumo, ¿sí? Keynesiana, la teoría keynesiana de la función de consumo, ¿sí? Que decía que el consumo depende crucialmente del ingreso. Esto podría ser consumo de individuos, ingreso de individuos, consumo de familias, ingreso de familias, consumo a nivel macroeconómico, ¿sí? Que es como en realidad Keynes la planteó esta función, de ingreso o producto a nivel macroeconómico, ¿sí? Y bueno, lo que dice esta teoría es que, bueno, básicamente el consumo depende del ingreso, hay un consumo autónomo, que es independiente del nivel de ingreso, ¿sí? La gente consume aunque no tenga ingreso, ¿sí? Algo tiene que consumir, y después a medida que aumenta el ingreso, ¿sí? Aumenta el consumo, o sea que C1 es positivo, pero además también lo que postula dicha teoría es que es menor a uno, ¿sí? O sea que por cada peso adicional o unidad monetaria, digamos, adicional de ingreso que tienen las personas, una parte la destinan a consumo, otra parte la destinan al ahorro, ¿sí? Bueno, fíjense que acá lo que tenemos es una teoría económica que la hemos expresado de manera matemática. Y la teoría económica luego también hace aseveraciones que también se pueden expresar de manera matemática, ¿no? Es decir, que C1 tiene que estar entre 0 y 1 típicamente. ¿Mm? Em, Otro ejemplo de esto es una curva de demanda, por ejemplo, ¿no? La curva de demanda de un bien. ¿Sí? La cantidad demandada depende del precio. Típicamente en bienes, creo que lo llamaban ordinarios, en microeconomía, depende negativamente del precio. ¿Sí? O sea que si yo planteo una curva de demanda lineal en el precio, ¿sí? O sea, lineal en el precio, es una función lineal del precio, bueno, lo puedo expresar de esta manera, pongámosle una constante, ¿sí? Más Q1 por el precio de ese bien, y Q1 debería ser negativo, ¿sí? Típicamente. Bueno, acá hicimos lo mismo, ¿no? Una teoría económica, ¿sí? Que la teoría de la demanda de un bien en un mercado, la expresamos de manera matemática, ¿sí? Y bueno, la teoría hace aseveraciones. Dice, bueno, mira, en general, ¿sí? La cantidad de demanda depende negativamente del precio, ¿sí? ¿Ok? Entonces, fíjense, acá tenemos tres componentes, como les decía, ¿sí? Teoría económica, ¿sí? ¿Mm? La economía matemática que expresa esas teorías económicas, ¿sí? En forma matemática, obviamente. Y acá es donde luego entra la econometría, ¿sí? Que usa como input a estas teorías económicas y a estas economías matemáticas, ¿sí? Y lo que trata de hacer es verificarlas. O sea, lo que vamos a hacer en econometría es tratar de verificar si, por ejemplo, esto efectivamente es así, ¿no? Que en el caso de algún bien determinado para el cual digamos, conozcamos cantidades y precios transados en el mercado de ese bien, ¿sí? Efectivamente podemos decir que la cantidad demandada depende negativamente del precio. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué es lo que nos diferencia? Digo, porque vamos a hacer uso justamente de funciones,
plantearlo así en principio, ¿no? De funciones matemáticas en econometría, ¿sí? Y vamos a tratar de verificar estas aseveraciones, ¿sí? En esta disciplina. Entonces, ¿qué es lo que diferencia la econometría de la economía matemática? ¿Sí? Bueno, puede haber varias cosas, ¿sí? Las que yo les menciono acá es, primero, generalmente cuando uno hace matemática, ¿sí? O sea, hace modelos matemáticos teóricos, ¿m? Los valores de los parámetros son dados. ¿Sí? Y uno lo que simula en el contexto de esos modelos teóricos es, bueno, ¿qué pasa con las variables, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, bueno, eh, tenemos una serie de valores de los parámetros que los tomamos como dados, ¿sí? Que podrán ser valores que parecen razonables a las personas que hagan ese modelo económico. Bueno, y la cuestión es ver, no sé, bueno, cuál es la cantidad y precio de equilibrio, ¿sí? O cuál es el consumo a nivel macroeconómico en esa economía, ¿sí? Hipotética. ¿M? Eh, en econometría, esto no es así. ¿Sí? En econometría, que es, ya lo vamos a hablar, una disciplina, una rama de la estadística también, ¿m? Nosotros vamos a conocer las variables. ¿Sí? Nosotros vamos a tener datos de consumo e ingreso, datos de cantidad demandada y precio. ¿Sí? Y a partir de eso lo que vamos a querer conocer es el valor de los parámetros. ¿Sí? Vamos a querer estimar cuál es el consumo autónomo, por ejemplo, y cuál es la propensión marginal a consumir de esta economía. ¿Sí? Y lo vamos a hacer a partir de datos conocidos que son C e I. ¿Sí? O sea que en econometría, digamos, en las funciones matemáticas que vemos en econometría, ya las veremos más adelante, lo que llamamos las variables son conocidas porque son información empírica, ¿sí? Nosotros vamos a conocer una muestra que supuestamente está extraída de la población, y lo que vamos a querer conocer que no conocemos son los parámetros de esas funciones, ¿sí? ¿Mm? Entonces esto nos diferencia de lo que se hace cuando uno simula matemáticamente un modelo, ¿sí? Eh, y en ese sentido, el objetivo de obtener el valor de los parámetros a partir de información empírica va a ser justamente verificar si las teorías económicas o las aseveraciones que hacen teorías económicas tienen sentido o no, ¿sí? Al menos en base a la información que conocemos, ¿sí? ¿Mm? Em, y otra diferencia que no es estrictamente, que no se cumple siempre estrictamente, ¿sí? Es que en general, por lo menos la matemática que ustedes en general ven se solía ver, no sé, en matemática para economistas, no me acuerdo ahora cómo se llama la materia, eh, era una matemática determinística, ¿no? ¿Sí? O sea, el consumo era exactamente igual al consumo autónomo, ¿sí? Al consumo autónomo, más eh, la propensión marginal a consumir por el ingreso. Si estas igualdades se cumplen exactamente cuando planteamos relaciones determinísticas, ¿sí? Y en econometría, como vamos a estar estimando el valor de los parámetros de vuelta de estas funciones a partir de una muestra obtenida de una población, y que además los modelos que vamos a plantear son simplificaciones de la realidad, por ejemplo, nosotros cuando estimemos el consumo en función del ingreso, y digamos, vamos a decir, bueno, mira, el ingreso es un factor muy relevante que explica el consumo, pero probablemente el consumo se mueve por otros factores que no estamos contemplando en este modelo, ¿sí? Entonces, el hecho de que dejemos afuera otros factores, ¿sí? Que no, que influyen en el consumo, ¿sí? Que es la variable que queremos explicar o predecir, y, y no lo estemos, digamos, incluyendo en el modelo como una variable explicativa, ¿sí? Del consumo, bueno, va a dar lugar a que los modelos con que trabajemos en econometría van a ser aleatorios, ¿sí? O estocásticos, ¿sí? O sea, van a tener un componente aleatorio, ¿sí? Aleatorio, estocástico, para que no sepas, es lo mismo, son sinónimos, ¿sí? Aleatorio viene del latín, estocástico del griego, ¿sí? Pero son sinónimos, ¿sí? Eh, ¿Ok? Entonces, esto diferencia a lo que ustedes habrán visto o tal vez habrán hecho en matemática para economistas, ¿sí? De lo que vamos a hacer en econometría. ¿M? Entonces, como les dije, antes, digamos, otra manera de definir a la econometría es que es
rama de la estadística, uno podría decir, ¿sí? Una rama de la estadística en donde aplicamos las técnicas estadísticas e importamos cosas de la estadística, así herramental de la estadística, matemática, para aplicarlo específicamente a problemas económicos. Ahora, otras ramas de la estadística en algunas ciencias suelen trabajar con datos que surgen de la experimentación. Y en ese sentido, buena parte del background del modelo de regresión está pensado originalmente para datos surgidos de la experimentación. Ya lo hablaremos cuando hablemos de los supuestos la semana que viene, etcétera. ¿Sí? Pero muchas veces cosas que se dicen sobre el modelo de regresión están pensadas para datos surgidos de la experimentación. Pero esto no pasa en econometría. En econometría, donde vamos a trabajar con datos económicos, es muy habitual que trabajemos con datos surgidos de la observación. ¿Se puede trabajar con datos experimentales en econometría? Sí, a veces se hacen experimentos, ¿sí? Son más bien raros, ¿sí? Difíciles y costosos. Pero vamos a hablar de experimentos aleatorizados en la segunda parte de la materia en el contexto de econometría, ¿no? Pero en general en econometría se suele trabajar con datos surgidos de la observación, o sea, observar la realidad. El ejemplo típico de esto son series de tiempo, ¿sí? O sea, por ejemplo, datos de cuentas nacionales, ¿sí? No surgen de hacer un experimento con un país, obviamente, ¿no? Lo que se hace es, a través de relevamientos, bueno, tratar de medir, digamos, cómo evoluciona el PBI o, digamos, el consumo privado, el consumo público, la inversión, sí, de un país. Entonces, todos esos datos surgen de la observación, inclusive también datos más microeconómicos, si ustedes quieren, como datos de individuos o familias, ¿sí? Por ejemplo, cuánto trabajan las personas, cuál es su ingreso, ¿sí? Cuánto consumen. Bueno, eso sale de muestreos, ¿sí? O sea, un relevamiento muestral que se hace y se hace una encuesta a individuos o a familias, ¿sí? Y se relevan esos datos, ¿sí? Entonces surgen de la realidad, de lo que ocurre en la realidad, no de un experimento en un laboratorio, ¿sí? O algo parecido. Entonces, típicamente, las series de tiempo, por eso lo uso acá de disparador de otra cuestión, ¿sí? Son datos surgidos de la observación, ¿sí? Entonces, nosotros antes definimos la econometría como que, bueno, justamente toma las ecuaciones planteadas por la economía matemática, que a su vez la economía matemática las basa en teorías económicas, ¿sí? Expresamos esas ecuaciones de tal manera que nosotros podamos verificarlas con las técnicas estadísticas que utilicemos, ¿sí? En la materia que que van a cursar ustedes ahora es típicamente el modelo de regresión, ¿sí? Es una ecuación o tal vez en algún caso más de una ecuación, pero ya lo hablaremos, ¿sí? Y bueno, tratar de verificar esas teorías económicas, ¿sí? Si lo que afirman esas teorías económicas tiene sustento o no en la realidad, en base a los datos que conocemos. ¿Mm? Eh, bueno, déjenme decir que esa definición es incompleta, solo para que lo tengan en el radar, porque es algo a lo que no nos vamos a dedicar en esta materia, ¿sí? Porque esta definición es incompleta porque la econometría no solo se ocupa de estudiar las relaciones entre variables económicas, sino que en determinados contextos se puede ocupar de la predicción también, de tratar de predecir la evolución futura, por ejemplo, en el caso de series de tiempo, de series macroeconómicas o de alguna otra serie de tiempo, ¿sí? Alguna serie que, digamos, vaya tomando valores en distintos periodos. Y ahora vamos a definir más o menos qué es una serie de tiempo, ¿sí? Pero básicamente también es un problema de investigación o de aplicación válido, ¿sí? En econometría la predicción, tratar de predecir de vuelta. Puede ser el futuro o puede ser predecir el valor de una variable en unidades de observación, ¿sí? Personas, familias, empresas, lo que sea, para los cuales no conocemos esa variable, ¿sí? No conocemos el valor real de esa variable, ¿sí? Eh, Probablemente se dediquen un poquito más de predicción, un poquito más a predicción, perdón, eh, o al menos le dediquen una partecita del curso, digamos, en econometría 2 supongo yo, ¿sí? Cuánto más o menos dependerá del enfoque del profesor, pero bueno, tal vez vean algo de eso, en econometría 2 en la medida que vean más o menos metodología Boxy-Jenkins y algunos temas más que verán en esa materia, ¿sí? Pero acá nos vamos a dedicar fundamentalmente a esto, ¿sí? Pero no les quiero dejar de dar esta consideración, porque bueno, si no.
la definición de lo que es esta disciplina, que al fin y al cabo esta es la primera econometría que tienen, queda incompleta. ¿Sí? Em, Otra manera de definir la econometría es a través de sus clasificaciones. ¿Sí? De sus clasificaciones. Em, y las clasificaciones que se pueden hacer de la econometría son diversas. ¿Sí? En primer lugar, les comento muy brevemente una clasificación casi epistemológica, de hecho epistemológica, ¿sí? O filosófica, ¿sí? Hay dos grandes ramas de la econometría, o dos grandes, no sé llamarlo escuelas, digamos, pero dos grandes ramas de la econometría que son epistemológicas, digamos, que son la econometría que podemos denominar clásica, ¿sí? Y la econometría bayesiana, ¿sí? No voy a entrar en detalle entre estas dos, digamos, las diferencias entre estas dos formas de ver la estadística. En realidad, de hecho, esta clasificación viene de la estadística, sino de la econometría específicamente, de la disciplina estadística. Pero bueno, digamos, la econometría bayesiana, digamos, considera, por ejemplo, que la probabilidad es un concepto subjetivo, ¿sí? La econometría clásica, que viene de la estadística clásica, más bien ve a la probabilidad como un concepto, podemos decir, objetivo, ¿sí? O sea, la tradición clásica viene más de la tradición frecuentista, ¿sí? La tradición bayesiana digamos, eh, se trabaja con probabilidades a priori que después, bueno, uno en base a la evidencia que va teniendo se van ajustando. Eh, y hay muchas diferencias, ¿sí? Entre ambas. De vuelta, más que nada de naturaleza epistemológica, ¿sí? Por ejemplo, otra que menciona eh, un premio Nobel, Christopher Sims, ¿sí? En su discurso de premio Nobel, es que según la estadística bayesiana, bueno, los, las cosas no son conocidas, ¿sí? Hasta tanto son conocidas. O sea, algo es, digamos, o mejor dicho, voy a reexpresarlo mejor. Las cosas son aleatorias hasta tanto, ¿sí? No son conocidas. Una vez que son conocidas, dejan de ser aleatorias, ¿sí? En la econometría clásica, más bien la cuestión, la diferencia es entre algunas cosas que son aleatorias y otras que no, ¿sí? Típicamente parámetros poblacionales, como qué sé yo, la media poblacional de una variable y la media muestral de una variable, que sí es una variable aleatoria, ¿sí? Mm, Media muestral, ¿ok? Bueno, nada, sí, de vuelta, no es el objetivo de este curso. Lo único que yo les quiero mencionar es que este curso, como la mayoría de los cursos de econometría que se dan, ¿sí? Estaba embebido en la tradición clásica, ¿sí? Y vamos a ver, que ambas tradiciones lo tienen, sí, pero vamos a ver tanto teoría como aplicación, ¿sí? A mí me gusta pensar que este es un curso más bien aplicado, aunque la verdad es que la mayoría del tiempo de clase lo dedicamos a teoría. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que ver la teoría econométrica, porque si uno no ve y entiende la teoría econométrica, después aplica mal el herramental de econometría en la práctica, ¿sí? Entonces, si uno no ve teoría, y quiere ver econometría sin ver nociones teóricas, probablemente haga lío, ¿sí? Salvo que vaya a ser un uso muy básico de la econometría, pero no es el caso de una carrera de econometría, ¿sí? Acá, este, si ustedes trabajan con datos estadísticos, van a, digamos, los van a usar bastante acabadamente, si en algún momento los utilizan, ¿sí? Pero bueno, nada, sí, vamos a ver las dos cosas, les vamos a dedicar bastante tiempo a las dos cosas, ¿sí? Pero de vuelta, aunque le dediquemos bastante tiempo a las dos cosas, me gusta considerar que esto es un curso más bien aplicado. Bueno, de vuelta, al final del curso ustedes dirán si realmente se les parece así o no. ¿Sí? ¿Ok? Otra manera de clasificar a la econometría es por el tipo de datos con que trabajamos, ¿sí? Eh, en primer lugar, definamos esto, ¿sí? ¿Qué es lo que inspira un poquito al programa de esta econometría que vamos a ver? Así que son los datos de corte transversal. Los datos de corte transversal se trabaja con varias unidades de observación en un momento determinado del tiempo. Ejemplo de esto, si yo quisiera estimar algo con datos de la encuesta permanente de hogares del INDEC, ¿sí? Tomo la encuesta permanente de hogares de un momento del tiempo, por ejemplo, del, qué sé yo, segundo trimestre de 2026, ¿sí?
Y por ejemplo, que yo quiero ver qué factores explican el ingreso de las personas que está ahí en la encuesta permanente de hogares, ¿no? Bueno, lo relaciono con las variables que están ahí, ¿sí? En la encuesta permanente de hogares. Bueno, yo tomo todas las unidades de observación que están relevadas en la encuesta permanente de hogares, que pueden ser individuos u hogares, ¿sí? Depende de cuál encuesta tome. Y voy a ver qué factores explicaban el ingreso de las personas, por ejemplo, en ese momento del tiempo, ¿sí? Entonces, fíjese, yo tengo muchas unidades de observación, muchas personas o muchos hogares en un momento determinado del tiempo, el segundo trimestre de 2026. ¿Mm? Series de tiempo es distinto, ¿sí? Serie de tiempo cambiamos sería la dimensionalidad, tal vez sería la palabra, ¿sí? Tenemos una única unidad de observación, ¿sí? Y lo que hacemos es relevar variables a lo largo de varios periodos de tiempo para esa unidad de observación. Si, por ejemplo, quiero estimar una función de consumo keynesiana, como vimos antes, para lo cual agarro el consumo privado de Argentina y el Producto Bruto de Argentina, ¿sí? Producto Bruto Interno de Argentina, ¿sí? Bueno, y estimo con esos datos, ¿sí? Que voy a tener una observación por periodo del tiempo a lo largo del tiempo, solo para Argentina, ¿sí? Estimo la función de consumo keynesiana para Argentina, qué sé yo, entre 2004 y al día de hoy, ¿sí? Post convertiría, digamos, por decir cualquier cosa, ¿sí? Bueno, eso es un ejemplo de series de tiempo, ¿sí? De trabajo con serie de tiempo, ¿sí? ¿Por qué esto da lugar a clasificaciones de la econometría? Bueno, porque la econometría de serie de tiempo nosotros vamos a poder trabajar con serie de tiempo con el herramental que vamos a ver en esta materia, con el modelo de regresión, ¿sí? Que va a ser es la piedra fundamental de esta disciplina, pero la econometría de serie de tiempo tiene una rama específica, ¿sí? Especializada en serie de tiempo, además. ¿Qué es lo que ustedes probablemente le van a dedicar bastante tiempo, justamente, en econometría 2, ¿sí? En econometría 2, buena parte del programa está dedicado a econometría de serie de tiempo. Vuelta, cuánto más o cuánto menos vean de esto dependerá del profesor, ¿sí? Pero la mayor parte del programa, si ustedes ven de econometría 2, está dedicado a econometría de serie de tiempo, ¿sí? Eh, y luego lo que puede ocurrir en algunos casos es que estas dos dimensiones, unidades de observación y tiempo, ¿sí? Se combinen de alguna manera, por así decirlo, ¿sí? Por ejemplo, existen lo que son combinación de cortes transversales, ¿sí? Donde nosotros observamos a distintas unidades de observación en distintos momentos del tiempo. Por ejemplo, tomamos un muestreo para hacer alguna estimación, si no importa, de restaurantes de comida rápida en un momento del tiempo, ¿sí? Y después volvemos a observar restaurantes de comida rápida en otro momento del tiempo, ¿sí? En los dos momentos del tiempo que hacemos el relevamiento, los restaurantes de comida rápida que relevamos no tienen por qué ser los mismos. Esto es en combinación de cortes transversales, ¿sí? ¿Ok? Simplemente relevamos restaurantes de comida rápida, no sé, en una región del país y después relevamos restaurantes de comida rápida en esa misma región, pero que no tienen por qué ser los mismos restaurantes, ¿sí? Podrían serlo, podrían no serlo, sí, pero en principio no tienen por qué ser los mismos, ¿sí? Y este fenómeno, ¿sí? Es esto de que sean los mismos, no sean los mismos, es lo que diferencia a esto que se denomina combinación de cortes transversales de datos de panel, ¿sí? Datos de panel, ¿sí? En datos de panel, lo que típicamente se hace es seguir a las mismas unidades de observación en distintos momentos del tiempo, ¿sí? Entonces, esto es, sí, ya podríamos decir propiamente dicho, como una combinación de corte transversal con serie de tiempo, donde ustedes, por ejemplo, a una serie de individuos, ¿sí? Relevan ciertos datos, esos individuos puede ser de vuelta ingreso, cuánto consumen, lo que sea, ¿sí? La información que sea relevante, miembros del hogar, etcétera, etcétera, ¿sí? Toda la información que sea relevante para lo que queremos estimar, en varios momentos del tiempo. Y entonces a esos individuos, siempre los mismos en los distintos momentos del tiempo, los vamos observando en un periodo de tiempo, ¿sí? Y entonces fíjese, acá tenemos datos que tienen esas dos dimensiones. Tenemos varias unidades de observación observadas a lo largo de varios periodos de tiempo. ¿Sí? ¿Ok? Y esta rama de la econometría también tiene o sea, justamente, también hay una rama de la econometría dedicado a esto, ¿sí? Que es econometría de datos de panel, ¿sí? Y que también le van o le deberían dedicar algo de tiempo, presumo yo, porque está en el programa en econometría 2, ¿sí? O sea que algo de esto van a ver en econometría 2. Pero, sin perjuicio de lo cual, vamos a ver
una breve introducción a esta materia. La última clase teórica de esta materia está dedicada a una breve introducción de datos de panel. ¿Por qué yo lo incluyo? Bueno, porque básicamente la problemática que permite resolver datos de panel, en la cual está inspirada datos de panel, está relacionada en algún punto con lo que vamos a ver al final de la materia, que es el tema de inferencia causal, ¿sí? Y cómo resolver el problema de endogeneidad en el contexto del modelo de regresión. Entonces, como está relacionado, me gusta darlo como para que puedan ustedes dar una introducción nada más, ¿sí? Para que ustedes puedan unir los puntos, ¿sí? Este, y bueno, después seguramente en Econometría 2 verán esta temática con un poco más de profundidad, ¿sí? Nosotros vamos a sacar una clase, ¿sí? O sea que va a ser un vuelo de pájaro lo que vamos a hacer, ¿sí? ¿Ok? La econometría nosotros vamos a trabajar entonces con todos estos tipos de datos, corte transversal, combinación, en realidad con todo, sí, inclusive con serie de tiempo, vamos a trabajar con todo esto, ¿sí? De lo único que no vamos a ver específicamente nada como rama de la econometría es de econometría de serie de tiempo, ¿sí? Eso va a quedar totalmente para econometría 2, ¿sí? Acá vamos a ver en la primera parte de la materia, vamos a ver los cimientos de la econometría, ¿sí? Que es el modelo de regresión. ¿M? Y todos los vericuetos que tiene el modelo de regresión. Y en la segunda parte de la materia lo dedicamos a dos cosas. Un tipo de modelos particulares, ahora lo conversaremos brevemente, y después el problema de cómo inferir causalidad en determinado contexto en econometría. ¿Sí? ¿Ok? Eh, Otra clasificación muy rápida que podríamos hacer es, bueno, y que tiene que ver con este tema, ¿no? Que yo dije, cómo inferir causalidad en econometría. ¿Sí? Cómo inferir causalidad. Es el tipo de datos que trabajamos. Yo les dije que vamos a trabajar muchísimo con datos observacionales en econometría. También en algunos casos se puede trabajar con datos experimentales. Vamos a dedicar una clase a experimentos aleatorizados en contexto de economía, ¿sí? En realidad más de una clase, perdón. Por lo menos una clase y media, creo, ¿sí? La segunda parte de la materia. Pero bueno, esto de vuelta, en economía es difícil y costoso hacerlo. Entonces, en general se trabaja con datos observacionales. Y ahí podríamos dividir los datos observacionales en dos cosas. Lo que serían observacionales puros, que son los ejemplos que yo les di antes, donde de vuelta hacemos relevamientos para obtener el PBI, el consumo de un país, o el ingreso y el consumo de familias, ¿sí? Y esos datos surgen de observar la realidad. O bien, también datos que surgen de observar la realidad, pero que surgen de algún contexto particular que se da en economía, ¿sí? Eh, por el cual podemos pensar que lo que ocurrió es una suerte de experimento, ¿sí? Y entonces, por más que los datos los obtenemos de lo que ocurrió en la realidad, da esa circunstancia particular que se dio, ¿sí? A esta circunstancia la denominamos experimento natural, ¿sí? Y esos datos se los suele conocer como datos cuasi experimentales. ¿Qué es este tipo de circunstancias que se pueden dar? Bueno, en algunas circunstancias son cambios de normativas o de leyes, ¿sí? Que dan lugar a que ocurra algo muy parecido a un experimento, ¿sí? De laboratorio, podemos pensar, ¿sí? O un experimento aleatorizado, ¿sí? Eh, yo antes leí el ejemplo de relevar datos de restaurantes de comida rápida. Bueno, eso es un ejemplo muy conocido de la literatura en econometría de datos cuasi experimentales, ¿sí? Hay un paper muy conocido de dos econometristas, Card y Kruger, ¿sí? Que lo que hacen es, eh, hay dos estados de Estados Unidos, no me acuerdo ahora exactamente cuáles eran, siempre me los olvido, ¿sí? Pero no importa cuáles eran, dos estados adyacentes que tenían el mismo salario mínimo, ¿sí? Por ley tenían el mismo salario mínimo. Entonces, eh, en un momento del tiempo, ¿sí? Se anuncia en un estado que a partir de un momento futuro, no sé, pongámosle dentro de un año, 6 meses, algo así, se va a aplicar un aumento en el salario mínimo. Y en el otro estado no, ¿sí? El salario mínimo va a permanecer igual. Entonces, lo que hacen Kruger es aprovechar esa circunstancia, ¿no? Entonces, relevan datos de restaurantes de comida rápida ante el cambio de salario mínimo en un estado, en los dos estados, ¿sí? Y después relevan datos en los dos estados después del cambio de salario mínimo en uno de los estados, ¿sí?
y a través de ciertas técnicas estadísticas, como en la segunda parte de materia, tratan de dilucidar cuál es el efecto de un aumento del salario mínimo en el nivel de empleo. ¿Sí? Eso es un ejemplo de datos cuasi experimentales. Fíjense, son datos que surgen de la realidad, se relevan en la realidad, pero por una circunstancia que se da, se puede pensar que son casi como si fuera un experimento de, muy entre comillas, ¿sí? De laboratorio. ¿Sí? ¿Ok? Esa es la diferencia entre cuasi experimental y puro. Los dos salen de la realidad. El tema es que los cuasi experimentales se dan en determinadas circunstancias donde podemos decir, bueno, esto se parece mucho en experimentos aleatorizados. ¿Sí? ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? No, profe, todo muy claro. Buenísimo. Entonces vayamos un segundo, dado que ya hemos hecho esta larga introducción a econometría, vayamos un segundito al cronograma, ¿sí? Que lo estarán viendo en pantalla, ¿sí? Como les dije, esto y las lecturas que están acá son la columna vertebral, ¿sí? Este curso, ¿sí? Hoy estamos acá, ¿sí? Y las primeras 2 semanas, por lo menos de clases teóricas, ¿sí? Más un poquito más, porque acá tienen la práctica 3 sobre los temas que vamos a ver en esta semana, ¿sí? Van a estar un poquito desfasadas al principio las primeras 2 prácticas, ¿sí? Vamos a ver el modelo de regresión, ¿sí? Básicamente. Perdón, acá. Disculpen, acá. ¿Mm? El modelo de regresión, ¿sí? Simple o múltiple, ya veremos qué es, ¿sí? Pero acá vamos a ver lo que es el cimiento de esta disciplina, ¿sí? Todo lo que van a hacer en econometría, en esta econometría y la econometría que viene, en la econometría 2, ¿sí? Y si siguen estudiando econometría, en el fondo son regresiones, ¿sí? Entonces, entender esto es fundamental, ¿sí? Y después, ¿sí? Ya a partir de la semana siguiente, vamos a empezar a levantar algo. Este modelo de regresión tiene supuestos bajo los cuales funciona de manera apropiada. Bueno, ya a partir de la semana siguiente, vamos a levantar algunos supuestos. ¿Ok? Algún supuesto. Y vamos a ver otras cosas, si algún teorema que es muy relevante, cómo hacer inferencias estadísticas en el modelo de regresión. Vamos a ver que por más que lo llamemos modelo de regresión lineal, en realidad el modelo de regresión es lineal en cierto sentido, pero no en otro, ¿sí? Se pueden estimar relaciones no lineales entre variables económicas, ¿sí? Siempre que se den ciertas condiciones, ¿sí? Y bueno, después, ya la semana siguiente, vemos cómo detectar algún incumplimiento más de supuestos, más cómo trabajar con algún tipo de variables particulares, que son las variables dicotómicas, ¿sí? Ya hablaremos de ellas. Eh, y hasta acá, acá llega la unidad 2 del programa de la cátedra, así que también lo tienen subido en el sitio de Classroom, ¿sí? El programa de la cátedra. Después, hasta el primer parcial, lo que vemos es eh, en la unidad 3 de ese programa, ¿sí? Que es básicamente, bueno, teoría asintótica, ¿sí? Ya hablaremos de qué es, en el contexto del modelo de regresión, que de paso aprovechamos para ver un par de cosas que tal vez, de estadística, que tal vez ustedes no hayan visto en análisis estadístico, tal vez sí, ¿sí? Pero que son ley de los grandes números y teorema central del límite, y vamos a ver después cómo se aplica en el contexto del modelo de regresión, ¿sí? Y cerramos las últimas 2 semanas con 2 levantamientos de supuestos del modelo de regresión, que son muy relevantes en la literatura y en los manuales de econometría suelen tener capítulos enteros a veces, ¿sí? Dedicados a estos temas que son heterocedasticidad y correlación serial en los errores del modelo, ¿sí? Por ahora no tienen ni idea de lo que le estoy diciendo, ya lo iremos viendo, si no se preocupen. Con esto ya tenemos un panorama general del modelo de regresión, ¿sí? Está ya, este, debería estar ya plantado este cimiento, ¿sí? Para empezar a construir este edificio, ¿sí? Y ahí viene el primer parcial. El primer parcial es sobre los temas hasta la unidad 3 del programa de la cátedra, ¿sí? Y en la segunda parte de la materia le dedicamos un par de semanitas a la unidad 4, ¿sí? Donde vamos a ver modelos en los cuales la variable dependiente es, esto estaba por acá, dicotómica, acá, ¿sí? Indicadora o dicotómica, ¿sí? O binaria. ¿Sí? Más algún par de modelos más para variables también que tienen algún rango de variación acotado, tipo de cosas por el estilo, ¿sí? Y con eso cerramos la unidad 4. Y después,
probablemente la unidad que más tiempo le dedicamos es la unidad 5. Así como un poquito, como yo interpreto al menos el programa de la cátedra, es el objetivo último de esta materia, porque llegamos aquí a lo que podríamos decir, después de ver algunos temas, ¿sí? A la cuestión de cómo inferir causalidad en econometría, de vuelta, siempre en determinados contextos, ¿sí? Em, Arrancamos hablando de errores de especificación, qué pasa cuando nos equivocamos al especificar el modelo de regresión que queremos estimar, ¿sí? Empezamos a hablar de un tema hiper relevante acá en econometría, que es endogeneidad. Este va a ser el problema de endogeneidad, es lo que a lo que vamos a dedicar esta última unidad, ¿sí? El método de variables instrumentales, que es un tema fundamental en econometría, sobre todo en la econometría que vamos a ver nosotros, ¿sí? Vamos a dedicar una clase y media, probablemente a estimación de sistema de ecuaciones. ¿Qué pasa cuando queremos estimar más de una ecuación? ¿Sí? Hasta acá vamos a haber trabajado queriendo estimar una sola ecuación, ¿sí? Por ejemplo, la función de consumo, digamos, ¿sí? O la curva de demanda. ¿Sí? Y acá vamos a ver, por ejemplo, qué pasa cuando queremos estimar la curva de demanda y la oferta simultáneamente, ¿sí? Ok, acá. Y después ya empezamos a hablar de la parte más de inferencia causal propiamente dicha, que es, bueno, cómo analizar validez interna y externa de regresiones, ¿sí? Acá hablamos de trabajo con datos experimentales, que en realidad, no, en realidad no, sí, lo vamos a empezar a hablar acá, creo, sí. Y aquí empezamos a hablar, le dedicamos 3 clases al trabajo con datos cuasi experimentales, que son el tipo de datos de que hablamos recién, ¿sí? Que se dan en el contexto de experimentos naturales, ¿sí? Y vamos a ver varias técnicas que nos permiten explotar esos datos, ¿sí? ¿Cuál se utiliza? Depende de las circunstancias en que se den, depende de los datos, básicamente, ¿no? De las circunstancias en que se den ese experimento natural, ¿sí? Y como les comenté, en la última clase damos una introducción a datos de paneles para que puedan unir, digamos, el problema que le da, puedan unir los puntos, ¿no? O sea, que vean que el problema que da origen a datos en paneles, ¿sí? Está relacionado con lo que estuvimos tratando de resolver acá, que es el problema de endogeneidad, ¿sí? Este que planteamos acá, ¿sí? Y ahí llegamos al segundo parcial, ¿sí? Bueno, ahí concluimos los temas de la materia. Tenemos feriado el 23 de noviembre, el recuperatorio va a ser un miércoles, ¿sí? ¿Mm? Y final también, ¿sí? Por cómo ahí nos cae el feriado en el medio, ¿sí? Ahí nos descajeta un poco todo, ¿sí? Eh, Acá lo que tenemos que ver todavía, ¿sí? En el cronograma, vamos a ver cómo lo hacemos, es la revisión del segundo parcial, ¿sí? Que yo todavía estoy pensando cómo hacerlo, ¿sí? Eh, Podríamos llegar a hacerla un jueves, pero tendría que ser presencial, ¿no? En vez de virtual. Eh, si es que yo llego a corregir, que es dudoso el tema, porque bueno, hace el martes yo me enteré de la cantidad de inscriptos recién, estamos de vuelta con una elevada cantidad de inscriptos. O si no, bueno, veremos si es virtual. Sí, si yo les mando los exámenes escaneados, va a ser un laburo titánico para mí, pero bueno, escanear la cantidad de exámenes que haya en ese momento, que seguramente serán muchos. Pero bueno, veremos. Y se los mando en el transcurso no sé, del fin de semana largo, ¿sí? Y bueno, ustedes lo revisarán, me preguntarán lo que quieran por mail y yo iré respondiendo en la medida que pueda o haremos alguna sesión, qué sé yo, sí, medio ad hoc al respecto. Y bueno, el miércoles es el recuperatorio. Sí, generalmente la revisión es acá, sí, pero bueno, acá justo este lunes, ¿no? Y después el miércoles ustedes tienen el recuperatorio. Pero bueno, justo ahora, acá el feriado sí, bueno, veremos cómo lo podemos coordinar, ¿sí? La revisión de recuperatorio sí después va a ser, creo yo, presencial este lunes. Sí, va a ser presencial. Bueno, y después está el examen final, el último miércoles de cuatrimestre, ¿sí? Y las notas, ¿sí? Se enterarán ahí seguramente. No el jueves, bueno, acá puse el jueves, si no es el jueves, seguramente será en el transcurso del fin de semana, ¿sí? Ok. Bueno, este es el cronograma, ¿sí? Fíjense que lo que hacemos es partir del modelo de regresión, que lo vemos en la primera parte de la materia, sí que de vuelta está este cimiento, ¿sí? De la econometría, y después en la segunda parte de la materia nos vamos para temas particulares de econometría, ¿sí? Le dedicamos mucho tiempo sobre todo al problema de endogeneidad y cómo inferir causalidad en el contexto de econometría. ¿Mm? Entonces esto va a ser como una historia, ¿sí? Me gusta pensar que
lo que doy todos los cuatrimestres, inclusive también en el programa anterior yo hacía el mismo speech. Lo que estamos contando acá es una historia, ¿sí? Y después ustedes en Econometría 2 verán otra historia de la econometría, ¿sí? Como si fuera otro universo, así como si fuera, qué sé yo, la trilogía original de Star Wars es una de las lo que estamos viendo acá y después ustedes verán en la econometría 2 de Mandalorian, ¿sí? Para los que sean fanáticos de Star Wars entenderán de lo que les hablo, ¿sí? Bueno, está todo relacionado, pero bueno, son historias medio distintas, ¿sí? ¿Ok? Eh, entonces, acá vamos a contar esta historia que es la historia y que vale aclarar es la historia que está más de hoy de moda en econometría, ¿sí? Los temas que vamos a ver hoy, digo, que vamos a ver en este cuatrimestre, son los que están más en boga hoy en econometría, ¿sí? Que son cómo utilizar datos cuasi experimentales y a partir de esos datos cuasi experimentales o de experimentos aleatorizados, inferir causalidad. Decir, bueno, mira, en qué medida esta variable causa esta otra, ¿sí? ¿Ok? ¿Mm? Entonces, con esto concluyo lo que quería revisar. Bueno, dejémoslo abierto por si acaso, ¿sí? Que quería ver con ustedes el cronograma. Para concluir la definición de econometría y hablar de una cosita más, ¿sí? Eh, déjenme decirles que para mí la definición que a mí más me gusta de econometría la vi en un hilo de X, debería ser, en ese momento era Twitter, ¿sí? De Sosa Escudero, de Walter Sosa Escudero, que por ahí lo conocen por el trabajo que hace de divulgación de econometría, ¿sí? Eh, Justamente este hilo trata de definir qué es la econometría. Si pueden acceder al hilo completo, todavía está publicado, ¿sí? Ya tiene unos cuantos años, pero él termina, o en realidad no termina, empieza definiendo econometría diciendo que es el largo esfuerzo estadístico que hizo la economía, ¿sí? Para que el modelo de regresión funcione, ¿sí? Aun cuando sus especificidades nunca se cumplen, por sus especificidades, perdón, nunca se cumplen las condiciones óptimas, ¿sí? Entonces, a mí esta definición me gusta porque tiene algunos condimentos interesantes, ¿sí? Que son, primero, que es un largo esfuerzo estadístico, o sea, me está diciendo algo que yo les comenté, que se puede pensar como una rama de la estadística, ¿sí? O una aplicación particular de la estadística matemática ¿sí? A los problemas económicos. Eh, y otro condimento es que, bueno, nosotros vamos a ver en la materia, sobre todo como veamos teoría econométrica, bajo qué condiciones el modelo de regresión, ¿sí? Funciona de manera apropiada, ¿sí? Y también vamos a ver qué pasa, o sea, qué pasa cuando no funciona de manera apropiada y cómo detectar, ¿sí? Cuándo no va a funcionar de manera apropiada, ¿sí? Entonces, eso es muy relevante. ¿Por qué? Porque después en la práctica, rara vez, trabajando con datos económicos, vamos a encontrar un modelo de regresión que cumpla todas las condiciones óptimas para que funcione bien. En general, vamos a detectar incumplimientos de supuesto del modelo de regresión. Y ahí va a ser muy importante saber cómo uno tiene que lidiar con esos incumplimientos, ¿sí? De manera apropiada, ¿sí? ¿Para qué? Bueno, para que digamos, lo que estamos tratando de hacer con el modelo de regresión, que es estimar relaciones económicas entre variables, esté bien estimado. Y lo que signifique esté bien estimado, bueno, les escribo un cheque para empezar a hablarlo la semana que viene, ¿sí? Por ahora, quédense con esa frase nada más, ¿sí? ¿Qué significa eso? Lo veremos en las próximas semanas, ¿sí? ¿Ok? En este sentido, tengan en cuenta algo muy relevante, que es que la econometría en sí es como el dinero, ¿sí? No es ni buena ni mala, ¿sí? Es una herramienta. Uno el dinero lo puede usar para pagarse gastos, ¿sí? O sea, cosas que son totalmente legítimas o ilegales, o lo puede usar para financiar actividades ilegítimas e ilegales, ¿sí? No sé, para pagar una coima o para, qué sé yo, financiar el terrorismo, sé lo que sea, ¿sí? Eh, la econometría pasa lo mismo, ¿sí? La econometría como tal, a algunos les gustará más, a algunos de ustedes les gustará menos, pero como tal no es buena ni mala, sí es solo una herramienta. Y si es buena o mala, en realidad no es lo relevante, sino si está bien utilizada o mal utilizada, ¿sí? Y bueno, para utilizarla bien, justamente tenemos que tratar de estudiar bastante teoría econométrica, ¿sí?
cosa de entender cuándo el modelo de regresión funciona bien y cuándo no. ¿Ok? Hasta acá la definición de econometría. ¿Se entendió más o menos? ¿Alguna duda? Perfecto, gracias. Clarísimo Buenísimo. por acá. Sí, todo bien. Buenísimo. Bueno, yo les dije que para terminar esta introducción, ahora más una introducción a esta materia en particular, ¿sí? Les hablé de inferencia causal, ¿sí? De causalidad. Así que vamos a tratar de estimar relaciones causales en esta materia, más al final de la materia, ¿no? Entonces, hablemos un poquito de ese tema, ¿sí? Eh, y lo primero que tenemos que distinguir es causalidad y correlación. ¿Sí? Porque hay un famoso ejemplo, ¿sí? de falsa causalidad, ¿sí? Pero verdadera correlación, que es el ejemplo de la lluvia. Bueno, hoy es un día bastante nublado, o sea que probablemente este ejemplo sea pertinente, ¿no? Si nosotros ahora vemos el pronóstico de lluvia para hoy, probablemente veamos que hay alguna probabilidad de lluvia, ¿sí? Más o menos elevada, no importa, pero alguna probabilidad de lluvia. Y entonces, muchos de nosotros, ¿sí? De los que ahora, un rato, yo casualmente hoy también tengo que ir a la oficina, o sea que este ejemplo viene como anillo al dedo, ¿sí? Hoy. Entonces, probablemente muchos de nosotros que tengamos que salir después de esta clase a la oficina o algo, digamos, che, bueno, voy a salir con paraguas, como hay cierta probabilidad de lluvia, salgo con paraguas. Y por ahí lo que termine ocurriendo es que termine lloviendo, ¿no? O sea, que haya una tormenta o una lluvia, no hace falta una tormenta, ¿sí? Entonces, fíjense que uno ahí puede encontrar una correlación, ¿no? Entre, qué sé yo, la proporción de gente que sale con paraguas de su casa hoy a la mañana y si termina lloviendo o no. ¿Mm? Ahora, obviamente, sí, esto creo que no hace falta que lo explique, este tipo de correlación no implica causalidad. O sea, sería extremadamente difícil argumentar para una persona racional, en el sentido amplio de la palabra, ¿sí? Eh, que el hecho de que la gente salga con paraguas genera que caiga agua del cielo, ¿no? ¿Ok? ¿Mm? Entonces, difícilmente esta correlación implique, o digo difícilmente por ser generoso, es imposible que esta correlación genere causalidad, ¿sí? Entonces, lo que estamos observando es otra cosa, otro fenómeno, ¿sí? Justamente es una correlación, ¿sí? Dada por el hecho de que la gente mira el pronóstico de lluvia, ¿sí? Para decidir si sale con paraguas y después, bueno, obviamente probablemente termine lloviendo, ¿sí? Esta correlación no implica causalidad, si no es que el hecho de salir con paraguas está causando que de vuelta después llueva, ¿sí? Mm. Ahora, fíjense, uno también puede hacer la consideración opuesta, ¿no? Podríamos pensar que no haya correlación, ¿sí? Tampoco implica causalidad, ¿sí? Bueno, acá está este ejemplo hay un ejemplo de macro típico de la teoría, lo llaman en algunos lados la teoría maradoniana de la tasa de interés, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto digamos, esto lo propuso como ejemplo un expresidente del Banco Central de Inglaterra, ¿sí? Que decía que, bueno, si uno ve la trayectoria de Maradona en el segundo gol a los ingleses, creo que fue el segundo, el que se gambetea a medio equipo de Inglaterra, uno ve que la trayectoria es más o menos recta. A mí, yo la verdad que la vi desde arriba y no me parece tan recta, pero bueno, más o menos recta, si no, no tiene grandes movimientos, digamos. Eh, y entonces uno diría, che, pero ¿cómo hizo este tipo para gambetearse a medio equipo inglés? Sí, si casi no se movió de una línea recta, o se movió muy poco. Bueno, era más, más que nada, digamos, la amenaza de amague, ¿no? De que el tipo iba para un lado y termina yendo más o menos recto, o va penita para otro lado, sí. Bueno, y justamente este expresidente del Banco Central de Inglaterra hace una analogía con la labor del Banco Central, ¿sí? Por ejemplo, él lo que dice, si los bancos centrales tratan de controlar con la tasa de interés o política monetaria en sentido más amplio, si usar agregados monetarios o lo que sea, ¿sí? La tasa de inflación, por ejemplo, ¿no? Y entonces, si el Banco Central siguiera
política monetaria totalmente aleatoria, o sea, que mueve la tasa de interés así, como tirando un dado, ¿sí? Por decir cualquier cosa, seguramente se encontraría relación, una correlación muy fuerte entre tasa de interés y tasa de inflación, ¿sí? Una correlación negativa en ese caso, ¿sí? Em, Ahora, lo que hacen los bancos centrales no es eso, sino que los bancos centrales tratan de seguir una política de monetaria óptima. Después será óptima, ¿no? Bueno, estará sujeto a discusión, ¿sí? De política económica, pero tratan de seguir una política óptima, ¿sí? Entonces, en algunas ocasiones amenazan, ¿sí? Con mover la tasa de interés o para arriba, para abajo, o hacen comentarios al respecto. Y los agentes económicos recogen eso y reaccionan, ¿sí? Y si, por ejemplo, el Banco Central dice, bueno, por ahí, no sé, en los próximos meses haya que subir la tasa de interés porque la inflación está subiendo, por ahí los agentes económicos reaccionen antes, ¿sí? Entonces, lo que ocurre en esos casos es que uno observa que la tasa de interés se mueve poco, ¿sí? Y por ahí la tasa de inflación se mueve más que la tasa de interés y no observa correlación entre las variables. Y sin embargo, la ausencia de correlación entre las variables no implica que no haya causalidad entre ellas, fíjense, ¿no? ¿Ok? Al que no le guste el ejemplo con tasa de interés y sea más monetarista, puede usar el ejemplo con cantidad de dinero, ¿sí? No, no estamos tratando de discutir eso acá, ¿sí? Sino que es el ejemplo de que ausencia de correlación no implica ausencia de causalidad, ¿sí? Otro ejemplo típico de esto va a ser justamente cuando hablemos de sistema de ecuaciones en esta materia, ¿sí? Si uno agarra el gráfico de precios y cantidades transadas en un mercado, probablemente no ve una curva de oferta y demanda claras, ¿sí? Ese es un gráfico de dispersión, ¿sí? Por cada transacción hecha o en cada periodo de tiempo, precio promedio y cantidad promedio transados, no ve una curva de demanda y de oferta claras ahí. Sin embargo, no quiere decir que no estén ahí. Efectivamente, las variables están relacionadas entre sí, hay causalidad. Digamos. En ese caso hay causalidad simultánea, las dos generalmente, depende del mercado, ¿no? Pero generalmente se determinan una a otra, ¿sí? Entonces, bueno, de vuelta, recapitulando, correlación no implica causalidad, tampoco ausencia de correlación eh, implica que no haya causalidad, ¿sí? ¿Ok? Eh, bueno, esto es un poquito lo que comenté, justamente esto se ve, por ejemplo, en la existencia de agentes económicos que reaccionan justamente eso es lo que les conté en el ejemplo de la política monetaria, ¿sí? Y esta es una definición, digamos, porque uno a todo esto dice, bueno, ¿y cómo definís causalidad? Bueno, definición de causalidad también es todo un tema, ¿no? Definir qué es causalidad. Acá les dejo un ejemplo, sí, que extraje del libro de Scott Cunningham, ¿sí? Que en realidad es una definición muy vieja de David Hume, ¿sí? ¿Sí? De qué es causalidad, ¿sí? Léanla después ustedes, pero fíjense, habla de un objeto que causa otro, ¿sí? ¿Sí? O sea, define una causa, ¿sí? Como un objeto que luego es seguido por otro objeto. Y que si ese objeto no ocurre, ¿sí? O no está, bueno, el otro objeto, el segundo, tampoco está, ¿sí? ¿Ok? Bueno, nada, ¿sí? Léanla después ustedes si quieren. Lo único que les aclaro es que esto es una traducción mía, ni siquiera hecha con inteligencia artificial, la hice yo literalmente del libro. Bueno, por ahí no sea la mejor traducción posible, ¿sí? La traduje del inglés. Y entonces nosotros justamente lo que vamos a querer dilucidar, perdón, en esta materia es esto, ¿no? En cuándo una variable o cuándo un fenómeno causa a otro, ¿sí? O cuándo una variable económica causa a otra, ¿sí? Pongámosle en este sentido para darle un contexto, ¿sí? En este sentido que dice David Hume. Bueno, ahí es donde entra la literatura de inferencia causal en econometría, ¿sí? Que básicamente para definirla, sí, que es lo que vamos a ver de vuelta, más al final de la unidad 5, ¿sí? Pongámosle, consiste entre una sinergia, una unión, ¿sí? Entre conocimiento teórico, estadístico e institucional, ¿sí? O sea, acá lo que vamos a ver nosotros, que es el herramental estadístico, es una parte muy importante, pero también va a hacer falta conocer de teoría económica o de teoría del fenómeno que estemos estudiando y también de las condiciones en que se da ese fenómeno, ¿sí? ¿Para qué? Para poder dilucidar, ¿sí? Cuál es el efecto, por ejemplo, de un evento, puede ser el ejemplo que yo les di antes, el cambio en la ley de salario mínimo, ¿sí? Sobre una determinada variable de interés, el nivel de empleo, ¿sí? ¿Mm? En restaurantes de comida rápida. ¿Mm? ¿Ok? Y entonces de esa manera, a ver, bueno, entonces, che, cuando aumenta el salario mínimo, ¿qué pasa con el nivel de empleo? ¿Disminuye?
o no pasa nada, no varía, ¿sí? ¿O por qué no aumenta? ¿Sí? Bueno, ¿sí? Eso es lo que... La teoría económica, por ejemplo, típicamente dice que debería disminuir el empleo. Bueno, ese ejemplo lo vamos a ver en la segunda parte de la materia, o sea que ya llegaremos a eso, ¿sí? Y este es un campo, el de diferencia causal en econometría, que está muy de moda, está muy de boga hoy, pero no es nuevo, estrictamente hablando, ¿sí? Se pueden rastrear antecedentes, ¿sí? El primer antecedente que se suele mencionar de un estudio causal es el de Jon Snow, no es el de Game of Thrones, para que también se vean fanáticos de Game of Thrones, ¿sí? Era un científico que hizo un estudio estadístico, si lo vemos desde la perspectiva de hoy, relativamente rudimentario, pero para la época la verdad es que fue muy avanzado, ¿sí? Porque fíjense, en 1855, sobre los motivos o mejor, los motivos, las causas, ¿sí? Del cólera, ¿sí? De la enfermedad conocida como cólera, ¿sí? Que hasta ese momento se creía que se transmitía, creo que era de manera aérea, y Snow demuestra que se transmite de manera, digamos, a través del agua, ¿sí? ¿Ok? Y para eso hace un estudio estadístico con datos de, creo que era de Londres, me parece, si no recuerdo mal, ¿sí? Eh, y después también hay algunos antecedentes teóricos que vale la pena mencionar, posteriores ya del siglo XX, sí, que es Fisher es probablemente quien primero empieza a hablar del diseño de experimentos en el contexto de estadística y economía, ¿sí? Eh, el método de variables instrumentales que es muy utilizado en inferencia causal, ¿sí? Que se lo debemos a Wright y Wright, que eran padre e hijo, ¿sí? Que escriben el primer paper donde se propone este método, ¿sí? Para resolver un problema económico, ¿sí? Fíjense, yo les dije, la econometría es una rama de la estadística, o sea que uno podría pensar que en general en economía importamos cosas de la estadística matemática, ¿no? De esa disciplina, o sea, somos importadores netos, ¿sí? Pero bueno, cada tanto exportamos algo, ¿sí? Bueno, una de las cosas que exportamos es el método de variables instrumentales, podemos pensar. Que si bien no fue escrito por dos economistas, Wright y Wright no eran economistas, lo escribieron para resolver un problema económico, ¿sí? Era para resolver cómo estimar un sistema de oferta y demanda de, no me acuerdo qué cosa era, aceites de no sé qué cosa, ¿sí? De un bien determinado, ¿sí? Un tipo de aceite, creo que era. Em, Entonces, esto, que es un método que vamos a ver en la segunda parte de la materia, ¿sí? Es un caso en que nos hemos vuelto exportadores, o sea que la economía le ha devuelto el favor a la estadística matemática, ¿sí? Podríamos decir. Y bueno, ¿y por qué lo cito como antecedente? Porque es un método fundamental en la literatura de diferencia causal. Se utiliza muchísimo, ¿sí? Para inferir causalidad en determinados contextos, ¿sí? Y otro antecedente teórico que tenemos que mencionar es el de Havelmo, premio Nobel de Economía, de hecho uno de los primeros premios Nobel de Econometría, de Economía, perdón, ¿sí? Junto con Havelmo, bueno, se me fue el nombre del otro ahora, pero también es muy conocido, eh, que lo recibieron antes que Samuelson, digamos, pero bueno, se me fue ahora, tengo una laguna, se me fue el nombre del otro premio Nobel que fue con Havelmo, que fue el que introdujo. Hasta ese momento había algunos intentos de estimar ecuaciones, en particular sistemas de ecuaciones en economía, ¿sí? Havelmo es el que le introduce el enfoque probabilístico, o sea, todo lo que vamos a ver nosotros de que, bueno, hay un componente aleatorio acá, ¿sí? Y las propiedades estadísticas de ese componente aleatorio, bueno, eso empieza con Havelmo, digamos, ¿sí? Que hay unos papers fundacionales de él, yo acá pongo 1943, que creo que es la fecha de unos papers, pero son más de uno, ¿sí? Y en particular introduce este enfoque probabilístico y la econometría nace tratando de resolver el problema de estimación de sistemas de ecuaciones. Fundamentalmente del sistema de ecuaciones macroeconómicas, ¿sí? Ahí es donde nace la econometría, ¿sí? Y una de las maneras de estimar sistemas de ecuaciones macroeconómicas es a través del método de variables instrumentales. ¿M? ¿Ok? Entonces la econometría nace ahí y el método de variables instrumentales queda ahí oculto, pero después, muchos años después, resurge a partir de la literatura de inferencia causal. Que por ahí si le tenemos que poner una fecha de nacimiento, podríamos poner el paper de Rubin, ¿sí? Que es el que crea el método, digamos, escribe un paper, ¿sí? Con el método, lo que se puede denominar el marco teórico, ¿sí? Más que método, de resultados potenciales, o Potential Outcome Framework, ¿sí? En inglés, ¿sí?
que es de vuelta, es un marco teórico, digamos, para estudiar la causalidad de unas variables a otras en el contexto de ciencias sociales en general, ¿sí? Y bueno, luego de este marco teórico fundamental, ya a partir de la década del 80 y del 90, ¿sí? Empiezan a surgir técnicas estadísticas para tratar de, en algunos contextos y a partir de datos surgidos de la observación, explotar, ¿sí? Experimentos naturales y poder dilucidar en qué medida una variable económica causa otra, ¿sí? Uno de esos métodos, digamos, a partir de los que, digamos, que se pone de vuelta de moda a partir de este boom, es el método de variables instrumentales, que empieza a ser utilizado no solo para estimar sistemas de ecuaciones, sino para estimar, ¿sí? Regresiones que nos permitan decir, bueno, si una variable o en qué medida una variable causa a otra, ¿sí? ¿Mm? Pero también hay otros métodos, ¿sí? Lo vamos a ver en la segunda parte de la materia, regresión discontinua, ¿sí? Em, Diferencia en diferencias, ¿sí? Y bueno, también vamos a ver que se puede trabajar con experimentos aleatorizados, ¿sí? Para inferir causalidad. ¿Ok? Em, y déjenme comentarles rápidamente que, bueno, para estimar e inferir estos efectos causales, a lo cual le vamos a dedicar la unidad 5 de esta materia, lo que vamos a ver que no son una panacea, ¿sí? Estos métodos. Nosotros somos defensores de esos métodos, son recontra útiles, pero vamos a ver que para poder aplicarlos hay que hacer supuestos, algunos de ellos no verificables empíricamente, ¿sí? Podrán ser argumentables, ¿sí? Defendibles de un punto de vista teórico institucional, pero no se van a poder verificar en algunos casos empíricamente, ¿sí? Y en lo que se enfoca la literatura de inferencia causal para eh, justamente para eh, digamos para que los métodos que se utilicen podamos considerarlos válidos es, valga la redundancia, en la validez del procedimiento, ¿sí? O sea, que el procedimiento de estimación sea el apropiado, ¿sí? ¿Mm? Que las cosas estén debidamente justificadas, que estén debidamente chequeadas, ¿sí? Y no en, che, lo razonable sería llegar a este resultado. Y bueno, si llego a ese resultado, entonces está bien, digamos, no, ¿sí? Sino que, es más, a veces hasta hay ejemplos en la literatura de resultados controversiales o contraintuitivos, pero que bueno, la crítica no tiene que venir por decir, che, este resultado no puede ser, sino es válido o no el procedimiento, ¿sí? Por el cual se llevó a estos resultados en este paper, por ejemplo, ¿sí? O en este trabajo, en sentido más amplio, ¿ok? Entonces, va a ser la base fundamental de lo que vamos a ver al final de la materia, que vale la pena acá también introducirla para que después, como lleguemos a la final de la materia, ustedes tengan idea de lo que vamos a estar hablando, ¿sí? ¿Ok? ¿Dudas, consultas hasta acá? Perdón si les toso el oído. De mi parte, ninguna. ¿Ya? Buenísimo. Bueno, está quedando todo claro. Genial. Acá en la presentación viene una serie de slides, yo las voy a pasar, sí, de repaso de estadística. Esto les queda a ustedes para ver. Tienen hasta algún videíto que yo les dejé de repaso estadística, alguna cita bibliográfica sobre algún capítulo de un libro. Más que nada es para quienes crean que tiene una base no tan buena de estadística. Acá lo fundamental repasar es conceptos como pruebas de hipótesis, ¿sí? Ahora vamos a usar algunas cosas que están acá, que son tratamientos sumatorios también, pero que son bastante intuitivos, yo creo que no voy a necesitar repasarlo, eh, pero bueno, todos conceptos fundamentales de estadística, pero sobre todo los que suelen ser bastante dolorosos es prueba de hipótesis, ¿sí? Tengo que repasar cómo plantear pruebas de hipótesis, todo. Y conceptos como el p-value, el nivel de confianza, potencia de una prueba, ¿sí? ¿Ok? Todo eso es lo que está acá. Tienen estas slides, de vuelta alguna referencia bibliográfica y algún video, para los que lo consideren necesario. Quienes crean que tengo una buena base de estadística, entiendo que no haría falta. Entonces, con lo que vamos a seguir es con el método de mínimos cuadrados, ¿sí? Que es el método de estimación que vamos a usar en esta materia, por excelencia, ¿sí? Entonces, en estas slides vamos a ver cómo, vamos a ver, eh, digamos, cómo funciona este método. Digo, vamos a ver una cuestión más, o lo vamos a ver de manera más nocionística, si se quiere, ¿sí?
Vamos a la noción del método y después vamos a el álgebra, ¿sí? ¿Ok? A la matemática del asunto. Entonces, para ver cómo funciona este método de mínimos cuadrados, vamos a partir de un ejemplo. Pongámosle promedio de calificación, queremos explicar el promedio de calificaciones de los alumnos de un curso, no sé, o lo que sea, ¿sí? En función del ingreso de sus padres. ¿Mm? Eh, sí, y bueno, por ahí uno empezaría, bueno, mejor, a mayor nivel socioeconómico, mayor ingreso, digamos, bueno, mejor rendimiento académico de los alumnos, ¿sí? Pongámosle, ¿sí? Por una cuestión, bueno, de facilidades para el aprendizaje y todo eso, ¿sí? Mm, Este, entonces, el ejemplo es simplemente un ejemplo, ¿sí? No lo tomen muy como un ejemplo particularmente interesante o relevante, ¿sí? Este es un diagrama de dispersión de esta muestra de datos que tenemos acá, ¿sí? Que obviamente hay una asociación en estos datos, ¿no? Este es el ingreso de los padres, esta es la calificación obtenida de los alumnos. Estos son calificaciones, un ejemplo de Estados Unidos, está en la escala de 1 a 5, ¿sí? Ténganlo en cuenta, ¿sí? Entonces, estos son, digo, esto es un alumno, su calificación, el ingreso de los padres, esto es otro alumno, con su calificación, el ingreso de los padres, bueno, estos son esos puntos, ¿sí? Entonces, fíjense, nosotros queríamos representar la relación entre estas dos variables, ¿sí? Ahora, si la queremos representar con una función que pase por todos esos puntos, bueno, tendría que ser una función hipercompleja, ¿no? ¿Mm? Entonces, nosotros no vamos a querer hacer eso, no queremos una función que nos explique perfectamente, digamos, el promedio de las calificaciones en función del ingreso de los padres. Aparte, probablemente el ingreso de los padres no sea lo único que explica las calificaciones de los alumnos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a proponer es una relación aproximada, ¿sí? Y en principio propongamos una relación lineal, ¿sí? Entre promedio de calificaciones e ingreso de los padres, ¿sí? Podría ser esta, ¿no? Proponemos una línea, una recta, ¿sí? Que tiene una determinada constante o un punto que cruza el eje Y, ¿sí? Y una determinada pendiente, que pasa más o menos cerca de los puntos de esta muestra, ¿sí? ¿Mm? De estos puntos que tenemos acá graficados. Ahora uno diría, bueno, esta recta está bien pasada cerca, pero por ejemplo esta, uno podría pensar que también pasa cerca de estos puntos, ¿sí? O esta, ¿sí? O esta otra, ¿sí? Moraleja de esto, en realidad tenemos infinitas rectas que podrían describir en principio una relación aproximada entre y x, ¿sí? Entonces la cuestión acá es elegir la mejor, ¿sí? ¿Cómo hacemos para elegir la mejor de estas rectas? ¿Sí? Estas infinitas posibles relaciones aproximadas entre y x. ¿Mm? Y para poder decir cuál es la mejor, tenemos que definir una cosa, así que es, tomemos una de esas solo como referencia, ¿sí? Para introducir este concepto, que es el concepto de error, ¿sí? Como nosotros estamos planteando una relación aproximada, lo que estamos diciendo al decir que es aproximada es que al estimar la calificación de los alumnos a partir de ingreso de los padres, nos vamos a equivocar, ¿sí? Bueno, obviamente nos vamos a equivocar en la variable que queremos explicar, ¿no? Que es el promedio de calificación. Entonces, el error que cometamos, ¿sí? En nuestra estimación va a ser la distancia vertical de esta recta, por ejemplo, si esta fuera la mejor recta posible, a el punto, ¿sí? Esa distancia vertical va a ser la magnitud del error que cometamos, ¿sí? Al tratar de predecir o estimar el promedio de calificaciones a partir del ingreso de los padres solamente, ¿sí? Entonces, esas distancias verticales van a ser errores, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, este es esta observación, x igual a 6, ¿sí? El valor observado de y es 2.5 y el valor estimado, ¿sí? No es el valor de y correspondiente a este punto, y correspondiente a x igual a 6, sino que es el valor correspondiente a x igual a 6 sobre la recta, ¿no? O sea que este sería nuestro y estimado. Entonces nosotros en esta observación estamos subestimando, ¿sí? Con esta recta que estamos proponiendo, el promedio de calificación de los alumnos, ¿sí? Y por lo tanto, el error, esa distancia vertical del i estimado al i observado, ¿sí? Es lo que nos estamos equivocando, ¿sí? O sea que el error sería i menos i estimado, ¿sí? Se quiere en este caso, de vuelta, estamos subestimando el promedio de calificaciones. En este caso, por ejemplo, lo estaríamos sobreestimando, porque el i estimado estaría acá,
¿sí? En esta observación, y el I observado estaría acá. Entonces el I estimado está por encima del I observado. ¿Sí? Bueno, en algunos casos sobreestimamos, en otros subestimamos, y aquí es donde entra otra problemática. Fíjese que uno diría, bueno, che, la recta tiene que pasar lo más cerca posible de cada observación. Ahora, ¿cuál es el problema? Tenemos muchas observaciones. Si yo muevo esta recta, la voy alterando, en algunos casos me puedo acercar más a una observación y alejarme más de otra. ¿Sí? Entonces, como tenemos varias observaciones, tenemos que encontrar una manera de agregarlas. ¿Sí? ¿Sí? Agregar estos errores. ¿Sí? Entonces, lo que podríamos proponer es minimizar alguna cosa, alguna función de estos errores. ¿Sí? Eh, y uno lo primero que podría decir es, bueno, minimizar la suma de los errores. Cuanto más pequeña sea la suma de los errores, mejor. Bueno, estaría equivocado si dijera eso. Porque fíjese que los errores de vuelta pueden ser negativos. Si uno define el error como el i observado menos el i estimado, fíjense en este ejemplo, yo les dije, ¿sí? El i observado es menor al i estimado, entonces esto da negativo. Entonces esta función no tiene mínimo. ¿Sí? O sea, siempre el número negativo de mayor magnitud, en el sentido que es más negativo, va a ser menor, ¿sí? Entonces a mí me conviene, como siempre, de acuerdo a este método, para minimizar, siempre ir subestimando, digamos, la suma de los, o sea, siempre ir subestimando el promedio de calificaciones, ¿sí? Ir moviendo esta recta sería para arriba, creo que sería, ¿sí? Sería para arriba. No, perdón. Pero me convendría sobreestimar, disculpen. Me convendría sobreestimar, ir moviendo esta recta para arriba, ¿sí? Y de esa manera esta suma es cada vez menor. Y eso no tiene sentido, porque no es lo que queremos nosotros. Lo que nosotros queremos es una recta que pase lo más cerca posible de los puntos, y ahí nos estaríamos alejando, ¿no? De los puntos. Entonces, esta función objetivo de este problema de minimización que estamos planteando no tiene sentido, ¿sí? Además, piensen que errores positivos y negativos se pueden cancelar entre sí, y eso no nos dice qué tan cerca está la recta o que pasa la recta de los puntos, ¿no? Podría ser que cometamos errores positivos muy grandes, errores muy negativos también, ¿sí? Y uno se cancelen con otro y la recta en realidad está pasando lejos de todos los puntos, ¿sí? ¿Ok? Y eso no es algo deseable, ¿sí? Entonces, para evitar este problema de que se cancelen positivos y negativos y que además la función tenga un mínimo, podríamos plantear, por ejemplo, sumar los errores absolutos. Bueno, esto ya tiene otro color, ¿sí? Porque la función tendría esta forma, ¿sí? Esta función de pérdida o función objetivo, que es esto que está acá, esta suma de valores absolutos, ¿sí? Función de pérdida es un término más propio de ciencia de datos, si ustedes quieren. Acá sí quieren llamarlo función objetivo, que es la función de este problema de minimización que estamos planteando, ¿sí? Bueno, tendría una forma así. A medida que aumenta el error, disculpen, va aumentando en la misma medida el valor asignado a ese error en en esta función de pérdida, ¿sí? O sea, digo, si el error pasa de 1 a 2, bueno, el valor que se asigna a ese error en esta función objetivo pasa de 1 a 2. Si pasa de -1 a -2, también, como es el valor absoluto, pasa de 1 a 2, ¿sí? ¿Cuál es el problema que tienen, o los dos problemas que tiene esta función? Primero, medio complicado de trabajar porque no es continuo acá abajo, ¿sí? En este mínimo, justamente. Y segundo, eh, fíjense que a medida que aumenta el error, podríamos decir que el valor que se asigna a ese error en la función objetivo justamente aumenta en la misma proporción, aumenta en la misma magnitud, en realidad, más que la misma proporción, ¿sí? Y eso que puede parecer deseable, tal vez no lo sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque tal vez sería deseable que a errores más grandes, ¿sí? Más penalicemos esos errores en esta función objetivo. O sea que cuanto más grande sea el error, más aumente el valor que asignamos a ese error en esta función objetivo. ¿Para qué? Para que de tal manera tener una función objetivo que nos garantice que con la recta de regresión que nosotros propongamos, no nos alejemos mucho de ninguno de los puntos de la muestra. Eso puede ser algo deseable, ¿sí? O sea, no queremos cometer errores demasiado grandes, aunque sea en unas pocas observaciones de la muestra, ¿sí? ¿Ok? Y ahí es donde entra la función de mínimos cuadrados, ¿sí? O sea, o el problema, mejor dicho, la suma de errores al cuadrado, que es la función que vamos a minimizar y que deriva en el problema de los estimadores de mínimos cuadrados, de minimizar la suma de errores al cuadrado, ¿sí? Esta es la función de suma de errores al cuadrado, la que aparece ahora en azul. Acá, claro que le cambié para que las dos
funciones se vean bien, que sé yo, le cambié la escala al eje vertical, ¿sí? Simplemente. Este es el punto 1, 1, acá donde se cruzan las dos, y este es el menos 1, 1, ¿sí? Y fíjense que en el caso de la suma de errores al cuadrado, a medida que aumenta el error, ¿sí? El valor que toma ese término, ¿sí? El término correspondiente a ese error en esta función objetivo, aumenta más que proporcionalmente. Si el error es igual a 1, ¿sí? En esta función objetivo, bueno, 1 al cuadrado es 1, ¿no? Ahora, si pasamos de 1 a 2, ¿sí? Fíjense que el valor que se asigna a ese error en esta función pasa de 2 a 2 al cuadrado, pasa, perdón, de 1 a 2 al cuadrado es 4. Entonces, fíjense que aumenta más que proporcionalmente. Entonces, como que esta función penaliza más, ¿sí? A los errores más grandes. La misma consideración se puede hacer para el lado negativo, ¿sí? Si pasamos de menos 1 a menos 2, ¿sí? ¿Ok? Como está al cuadrado, siempre son valores positivos. Entonces, esta función es la que vamos a proponer minimizar, ¿sí? Para obtener la mejor recta de regresión posible de todas estas infinitas posibilidades que les comenté antes que teníamos, ¿sí? O sea, la recta de regresión, estimada por el método de mínimos cuadrados, va a ser, digamos, o esa mejor recta, así que va a ser lo que nosotros llamamos la recta de regresión, va a ser la que minimice la suma de errores al cuadrado, ¿sí? ¿Ok? ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿De qué habla, de qué la va este método? ¿Sí? Conceptualmente. Ahora Profe, vamos a ver el álgebra, cómo llegar a esto, ¿sí? Pero me interesa que hayan entendido qué es lo que hace el método así a grandes rasgos. profe, yo tengo una Sí, duda. sí. Digamos, lo que no entendí es por qué nos interesa penalizar más los errores grandes. Bueno, básicamente para que vos podrías considerar, digo, bueno, todo esto es hasta en algún punto subjetivo, ¿no? Pero digo, vos podrías considerar que es deseable, al estimar una relación entre variables, no alejarte mucho de algunos puntos, o sea, no cometer errores demasiado grandes en algunas observaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces la estimación no sería del todo confiable para algunas observaciones, ¿no? O sea, es como que decir, che, mira, yo voy a estimar el promedio de calificación en función de ingresos de los padres, que tomame, que parece un ejemplo casi trivial, ¿no? Pero digo, ponle que fuera relevante, esta estimación muy relevante. Vos en algunos casos, por ahí, si no penalizaras de esta manera, podría ser que en algunos casos subestimes o sobreestimes muchísimo el promedio de calificaciones a partir del ingreso de los padres. Y eso te puede te podría parecer poco deseable. Y tratar de evitar eso es una propiedad que tiene la suma de errores cuadráticos o resolver este problema de minimizar la suma de errores cuadráticos respecto a, por ejemplo, tratar de resolver la suma de valores absolutos, ¿sí? Ciertamente, de vuelta, y esto lo aclaro adelantándome un poquito al futuro, no es una panacea, esto va a traer problemas también. Esto es algo que en principio es deseable, pero que en determinadas circunstancias puede traer problemas, ¿sí? De los cuales vamos a hablar en la clase de outliers, apalancamiento de influencia, ¿sí? En el contexto de modelo de regresión, ¿sí? No es una panacea, eso sí, pero en ese sentido es que podría ser deseable, ¿sí? No sé si ahí Gracias. quedó más o menos. No, por nada. ¿Alguna duda más? No, bueno, buenísimo. Entonces arranquemos con el álgebra, así llegamos hasta donde llegamos. Si llegamos, llegamos, si no, terminamos el miércoles que viene, sí, con esto. Eh, lo que vimos recién es una noción, ¿sí? De cómo funciona el método. Ahora vamos a ir a cómo funciona matemáticamente y cómo podemos, bueno, finalmente obtener esa recta, digo, ¿no? O sea, situar esa recta en el eje de coordenadas y x, ¿sí? ¿Ok? Entonces, la recta de regresión, ¿sí? O sea, esa recta que nos da nuestros valores de i estimados, ¿sí? La podemos escribir de esta manera. ¿Sí? Siempre de vuelta, vamos a asumir en principio que es lineal en el x, ¿sí? No necesariamente tiene que ser lineal en el x, pero en principio asumamos eso, ¿sí? Entonces, podemos decir que i estimado es igual a una constante, beta 0, ¿sí? Más beta 1 por x, donde beta 1 obviamente es la pendiente respecto a x. Entonces, fíjense que con esto yo ya puedo graficar esa recta. Tengo la constante, que es donde cruza
al eje, perdón, Y, ¿sí? La recta, ¿sí? Y beta 1, que es la inclinación de la recta. Con eso yo ya la puedo graficar, ¿sí? ¿Ok? Entonces, eh, lo que necesito averiguar son, entonces, beta 0 y beta 1 en este contexto, ¿sí? Entonces, pero esta es la forma general que le podemos dar a esa recta, ¿sí? Y lo que decimos que lo vamos a averiguar resolviendo este problema de minimización, ¿sí? Vamos a minimizar la suma de residuos al cuadrado. SRC quiere decir eso, suma de residuos, suma de residuales o suma residual al cuadrado, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué es esto? ¿Sí? Fíjese, es la sumatoria de el cuadrado de I menos I estimado. El I estimado, fíjese que lo tenemos acá adentro. Entonces lo que podemos hacer, juntando estas dos cosas, es reemplazar I estimado por lo que es beta 0 menos beta 1 por X. Entonces hacemos eso, ¿sí? Entonces la función objetivo que vamos a minimizar es esta, ¿sí? Ahora bien, yo les comenté en esta misma clase, en la introducción a la materia, ¿sí? Para nosotros, en esta materia, la incógnita va a ser aquello que mide la relación entre las variables, ¿no? Que son básicamente beta 0 y beta 1. ¿Sí? Fíjense que beta 1, que es la pendiente de y respecto a x, ¿sí? Sería en qué medida un cambio en x influye en y, ¿sí? Y además, si lo quieren ver más en el contexto de la explicación eh, que hicimos recién, de la noción que vimos recién de cómo funciona este método, ¿sí? Fíjense que lo que me da la posición de la recta es justamente esto, la constante y la pendiente, ¿sí? Y como estamos trabajando en estadística y econometría, acá lo que son las variables, que es lo que ustedes era respecto a lo que ustedes están acostumbrados a resolver problemas de minimización en matemática, en realidad son conocidos, porque yo estoy partiendo de que, che, tengo valores de y de x, ¿sí? Y lo que quiero saber es cómo están relacionadas estas variables, ¿sí? ¿Cuál es el valor de beta 0 y cuál es el valor de beta 1? ¿Mm? Em, entonces, fíjense que nuestras incógnitas acá son los parámetros, beta 0, beta 1, y x es información conocida. Es, por ejemplo, como vimos recién, el promedio de calificación es el ingreso de los padres, ¿sí? ¿Ok? ¿Ok? Entonces, esto es información conocida, ¿sí? Nosotros tenemos n observaciones, ¿sí? Desde la i minúscula igual a 1 hasta n mayúscula, de la variable i y de la variable x, ¿sí? ¿Mm? De promedio de calificaciones y ingreso de los padres de alumnos, ¿sí? Por ejemplo. Y lo que quiero averiguar es beta 0 y beta 1, ¿sí? Cómo están relacionadas estas variables entre sí. Entonces, si quiero resolver este problema de minimización y las incógnitas son beta 0 y beta 1, tengo que derivar, plantear las condiciones de primer orden de este problema de minimización, ¿sí? Respecto a beta 0 y beta 1. Entonces, derivo respecto a beta 0, en primer lugar, ¿sí? Si hago la derivada de esto respecto a beta 0, hay que aplicar regla de la cadena, ¿sí? De la derivación, ¿sí? Es la derivada de toda esta función que está acá, cuadrática, ¿sí? O sea, 2 por la función, por la derivada de lo que está dentro respecto a beta 0, que este término no tiene beta 0, este tampoco, este sí. ¿Sí? Entonces, estos dos son 0, la derivada respecto a beta 0 es menos 1. Bueno, de ahí sale este menos que está acá. Entonces nos queda menos 1 por 2 por la función, obviamente a la función le bajé un grado, ¿sí? Estaba al cuadrado, ahora queda elevado a la 1, podríamos decir, ¿sí? Y eso lo igualo a 0, ¿sí? Y ahora hacemos lo mismo pero respecto a beta 1, que es la otra incógnita, ¿sí? Derivamos todo, ¿sí? Fíjese, 2 por la función, le bajamos un grado a la función, ¿sí? Y eso multiplicado por la derivada de lo que está dentro, ¿sí? Acá adentro, respecto a beta 1, que es menos x en este caso, ¿sí? ¿Ok? Entonces, menos x, ¿ok? Y eso lo igualamos a 0. Entonces, estas van a ser las dos condiciones de primer orden de este problema de minimización, ¿sí? Y bueno, lo que tenemos que hacer es trabajar estas expresiones, ¿sí? Fíjense que tenemos en estas expresiones información que no es conocida, beta 0 y beta 1, e información que sí es conocida, que son los valores de y, de x, n, que es el tamaño de muestra, ¿sí? Entonces, trabajemos estas expresiones. Primero, acá tengo en las dos ecuaciones menos 2 multiplicando y menos 2 multiplicando acá dentro de la sumatoria.
Lo podría sacar como factor común, ¿sí? Propiedad de factor común, ¿sí? De estos términos que se están sumando en esta sumatoria. Y pasarlo dividiendo al miembro derecho. Si hacemos eso, 0 dividido menos 2, o sea, 0 dividido cualquier número que no es 0, es 0, ¿sí? Entonces nos queda esto que está acá, ¿sí? Estas dos expresiones son las que nos quedan. Para seguir operando, déjenme hacer un paso intermedio en esta de esta acá. La segunda condición de primer orden, ¿sí? ¿Mm? Vamos a hacer distributiva, vamos a hacer x por y. Fíjese, x está multiplicando todo este paréntesis. Vamos a aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación. Hacemos x por y menos beta 0 por x menos beta 1x por x. Si hacemos eso, nos queda esta sumatoria. La sumatoria de ahora x por y menos beta 0x menos beta 1 x al cuadrado, porque x por x es x al cuadrado. ¿Sí? Y entonces ahora a continuación vamos a trabajar con esta expresión y con esta de acá. ¿Sí? ¿Mm? ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es aplicar propiedad asociativa de sumas y restas. ¿Sí? Fíjense, yo acá lo que tengo es la suma de y menos beta 0 menos beta 1 por x. ¿Sí? Desde i igual a 1 hasta n. Bueno, esto es lo mismo por propiedad asociativa de sumas y restas que hacer primero la suma de todos los i, y después a eso restarle la suma de todos los beta 0, y después a eso restarle la suma de todos los beta 1 por x1. ¿Sí? ¿Ok? ¿Mm? Y lo mismo acá. Tenemos la sumatoria de xi menos beta 0 xi menos beta 1 xi al cuadrado. Bueno, esto es lo mismo que sumar primero todos los x por y, después de eso restarle la suma de todos los beta 0 xi, y después de eso restarle la suma de todos los beta 1 por xi al cuadrado. De vuelta, lo único que estamos haciendo es reordenar términos de sumas y restas. ¿Sí? Es propiedad asociativa de sumas y restas. Entonces, ahora lo que va a aparecer es como el signo de sumatoria distribuido en cada término, pero no es propiedad distributiva, de vuelta, ¿sí? Por eso lo puse entre comillas, es propiedad asociativa lo que estamos aplicando, ¿sí? Nos queda esto que está acá, ¿sí? ¿Ok? Profe, Cual- Cualquier cosa ahí tienen en el repaso, ahí voy, ¿eh? Eh, estas propiedades, ¿sí? ¿En qué consisten estas propiedades de sumatoria? Que en realidad son propiedades matemáticas básicas, son factor común, propiedad asociativa, ¿sí? La definición misma de multiplicación que ahora en breve la vamos a usar, etcétera, ¿sí? Perdón, sí, había una duda. si estas transformaciones y demostraciones se van a tomar, Sí, pueden entrar en el examen. ok. De hecho, ya han entrado en el examen pasado. Eh, entonces, fíjense, ¿no? Tenemos estas expresiones ahora en las que hemos aplicado esta propiedad asociativa, ¿sí? Y bueno, fíjense, acá están las mismas expresiones de antes, no las toqué. A continuación vamos a aplicar algunas propiedades. En este término de acá, fíjense, lo que tenemos es una suma de algo que no varía con la sumatoria, ¿no? Fíjense que esto no tiene, el parámetro poblacional no varía con la sumatoria, no tiene el subíndice i, si lo quieren ver de manera bien operativa, ¿sí? Entonces esto es la suma de n veces beta 0, n veces lo mismo. De vuelta, esto es la propiedad 3, le llamo propiedad 3 porque está en las slides de repaso de estadística numerada de esa manera, pero es como, no sé cómo llamarlo, es la definición de multiplicación. Si yo sumo n veces algo, es lo mismo que hacer n por ese algo, ¿sí? ¿Ok? Y después, en este término, beta 1 tampoco varía con la sumatoria, lo puedo sacar como un factor común. ¿Sí? ¿Ven? Lo saco como un factor común. Me queda menos beta 1 por la sumatoria de x. Uy, perdón. Ahí está. Y hago lo mismo en el otro término, ¿sí? Fíjense, en otra ecuación. Beta 0 lo saqué como factor común acá. Beta 1 también como factor común. ¿Sí? Los primeros términos de cada ecuación, ¿sí? No los toqué. ¿Sí? No los toqué, los dejé igual. ¿Mm? Y a continuación vamos a pasar todos los términos que estén restando, ¿sí? Acá al lado derecho. Perdón. Ahí está. Simplemente este que está restando pasa para acá. Este que está restando pasa para acá. Este para acá y este para acá. ¿Sí? Creo que se entiende. Nos quedan estas expresiones, ¿sí? Que las van a encontrar en la literatura, inclusive en las referencias bibliográficas que yo les dejé para ver este tema, como
o denominadas como ecuaciones normales, ¿sí? Eh, y de la resolución simultánea de estas ecuaciones, estas denominadas ecuaciones simultáneas, es que van a surgir los estimadores de mínimos cuadrados de beta 0 y de beta 1, ¿sí? Sí, o sea, van a surgir las fórmulas, ¿sí? Que a partir de información conocida nos van a permitir obtener los valores de beta 0 y de beta 1, digamos, ¿sí? ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer ahora es resolver simultáneamente estas ecuaciones, ¿sí? Y vamos a obtener primero el valor de beta 1 y después vemos cómo calcular el valor de beta 0, ¿sí? Entonces, para poder resolverla simultáneamente vamos a usar primero unas triquiñuelas matemáticas, ¿sí? Vamos a la primera ecuación multiplicarla a ambos lados de la igualdad por sumatoria de x. O sea, hacemos acá ponemos una sumatoria de x, y multiplicando, y en el miembro derecho de igualdad también multiplicamos por sumatoria de x y aplicamos distributiva, ¿sí? Porque fíjense que tiene dos términos, ¿sí? Ven que acá está dividido por un más, ¿sí? Entonces aplicamos distributiva, fíjense acá tengo una sumatoria de x multiplicando la sumatoria de y. Mucho cuidado, esto no es lo mismo que la sumatoria de x por y, esto es sumatoria de x por sumatoria de y, ¿sí? Acá tenemos beta 0 por n, bueno, acá los reordené, no sé por qué los reordené, por sumatoria de x, ¿sí? Y acá tenemos beta 1 por sumatoria de x, y a eso lo multiplicamos por sumatoria de x, nos queda el cuadrado de la sumatoria de x, que mucho cuidado, no es lo mismo, por lo menos no necesariamente, que la sumatoria de los cuadrados de x, que es esto que está acá, ¿sí? Son cosas distintas, ¿sí? Una cosa, que sumo todo y elevo al cuadrado, la otra es elevo cada cosa al cuadrado y la sumo, ¿sí? ¿Ok? En la segunda ecuación multiplicamos ambos lados de igualdad por n. Obviamente, como estamos multiplicando a ambos lados de cada igualdad por lo mismo, no altera la igualdad, ¿sí? Por eso les digo que es una triquiñuela matemática, ¿sí? Acá fíjense que ahora aparece n que acá no estaba, ¿sí? Y acá aparece n que acá no estaba, ¿ok? Y vamos a despejar en ambas ecuaciones, acá sí voy a por ahí a escribir un poquito, déjenme, vamos a despejar eh, beta 0. ¿Cómo despejamos beta 0? Bueno, primero, en esta ecuación, este término lo tengo que pasar restando, ¿sí? Y acá, una vez que hago eso, todo esto que está acá, que está multiplicando a beta 0, sin incluir a beta 0, lo paso dividiendo a los dos términos que habían quedado del miembro izquierdo, ¿sí? Y acá hacemos algo parecido. Esto que no tiene beta 0 lo pasamos restando, y luego a los dos términos resultantes en el miembro izquierdo pasa esto dividiéndolos, ¿sí? ¿Ok? Y si hacen eso, perdón, está, les queda esta expresión en la primera condición de primer orden y esta expresión en la segunda condición de primer orden, ¿sí? En la segunda ecuación, ¿sí? Fíjense, esto, si ustedes quieren, déjenme volver al... sí, ahí está. Esto está acá, ahora aparece acá restando, ¿sí? Y esto está acá multiplicando, ahora aparece acá dividiendo a los dos términos, ¿no? Y acá lo mismo, esto está acá restando, y esto está acá, está ahora dividiendo acá, ¿ok? Estas son las expresiones que teníamos recién. Igualamos ambas ecuaciones ahora, entonces, ¿no? Se puede igualar. Yo fíjense que esto se puede resolver de muchas maneras, vale aclarar, ¿no? Esta no es la demostración de mínimo cuadrado, esta es una demostración que doy yo, ¿sí? Yo recurro al método de igualación, se puede resolver de otras maneras, ¿sí? Como yo ahora tengo dos expresiones que son iguales a beta 0, las puedo igualar entre sí, ¿sí? Y una vez que las igualamos entre sí, una vez que recurrimos a esta triquiñuela matemática que usamos antes, fíjense que los denominadores, ambos lados de la igualdad, son lo mismo. N por sumatoria de x. Entonces se pueden simplificar, ¿sí? Se puede simplificar y nos queda esto, ¿sí? Y entonces ahora nos queda una expresión donde la única incógnita es beta 1. Todo el resto es información conocida, ¿no? Porque de vuelta, los valores de x, de y, todas estas sumatorias yo las puedo calcular. El tamaño de muestra lo conozco, n mayúscula, ¿sí? Son todas cosas que puedo calcular a partir de la muestra que eventualmente conozca de y de x, ¿sí? Entonces, juntemos, lo que tenemos que hacer es despejar beta 1 acá, ¿no? Para llegar a una fórmula de beta 1 a partir de información conocida. Bueno, lo que vamos a hacer es pasar este beta 1, este término con beta 1 para acá. Si quieren, escribo un poquito, ¿sí?
pasamos esto para acá, sumando, porque acá estaba restando, ¿no? Entonces pasamos sumando, y este término que está acá lo pasamos restando al miembro izquierdo, miembro derecho, disculpen. Entonces nos queda esta expresión, ¿sí? ¿Mm? Eso fue lo único que hice. Y en el miembro izquierdo de esta igualdad, ¿sí? Donde está beta, están los términos que tiene beta 1, puedo sacar factor común beta 1, ¿no? ¿Ok? Claro que beta 1 es constante, ¿sí? Entonces nos queda beta 1 por un corchete, ¿sí? Entonces, bueno, ahora en la siguiente slide, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para despejar a beta 1, simplemente este corchete que está en el miembro izquierdo de la igualdad tiene que pasar dividiendo al miembro derecho. Y así vamos a llegar a la fórmula de beta 1, ¿sí? ¿Ok? Es simplemente eso. Acá tiene la expresión de recién, despejamos beta 1 justamente pasando el corchete dividiendo, ¿sí? Y acá tenemos una posible fórmula para calcular a beta 1, que no es la única tampoco, ¿sí? Vamos a comentar en breve que hay más, ¿sí? Entonces, bueno, beta 1, de vuelta, esto que parece un choclo, en realidad no es tanto. De vuelta, los valores de X y de Y nosotros los conocemos, entonces podemos calcular la suma de los productos cruzados de los valores de X y Y correspondiente a cada observación de la muestra. Podemos calcular la sumatoria de los X, la sumatoria de los Y. El tamaño de muestra lo tenemos. Podemos calcular la suma de los cuadrados de los X, ¿sí? También. O el cuadrado de la suma de los X. ¿Sí? Todo eso lo podemos calcular. Entonces podemos obtener el valor de beta 1, que es la pendiente de la ecuación de regresión, ¿sí? Y para obtener beta 0, la manera más fácil de obtenerlo es la siguiente: tomar la primera ecuación normal, que era esta. Si quieren, vayan a chequearlo a slides anteriores. Esta era la primera ecuación normal, ¿sí? Lo que denominamos antes como ecuaciones normales, ¿sí? Y fíjense que si dividen por n ambos miembros de igualdad, lo cual no rompe la igualdad, pues estamos dividiendo ambos lados por lo mismo, ¿no? Bueno, fíjense que ustedes tendrían esto dividido n, si quieren, esto dividido n y esto dividido n, ¿no? Este n con este n se simplifican. Entonces nos queda esto de acá, ¿sí? Esta expresión. Y lo que nos queda es sumatoria de y dividido n es igual a beta 0 más beta 1 por sumatoria de x dividido n. Bueno, sumatoria de y dividido n y sumatoria de x dividido n debería resultarles conocidos de estadística. Son las famosas medias muestrales de las variables, ¿sí? Suponiendo que estamos trabajando con una muestra y no con la población, ¿no? Entonces, esto que está acá es y raya, perdón, raya, ahí está, y esto que está acá es x raya. Y bueno, una vez que reemplazamos por y raya x raya para usar una notación más compacta en vez de estas fórmulas, despejar beta 0 es inmediato, ¿no? Esto tiene que pasar restando para acá, ¿sí? Y nos queda que y raya es igual a menos beta 1 por x raya, ¿sí? Beta 0 es igual a eso, ¿sí? A y raya menos beta 1 por x raya, ¿sí? Entonces fíjense que nosotros lo que podríamos hacer es calcular a beta 1 con esta fórmula que está acá, y luego con el valor de beta 1 que obtenemos, calcular a beta 0, también usando la media muestral de x y la media muestral de y, ¿sí? Y con esto tenemos la posición de la recta de regresión. ¿Y de dónde surgió todo esto, esta fórmula? Bueno, de minimizar la suma de errores al cuadrado, ¿sí? ¿Mm? O sea, de resolver ese problema de minimización. ¿Mm? Y a partir de los datos conocidos vamos a obtener la recta que minimiza la suma de errores al cuadrado. Y que por lo tanto, en ese sentido, en el sentido que minimiza la suma de errores al cuadrado, es la mejor recta posible. O sea, la recta que mejor describe la relación entre y x, ¿sí? ¿Ok? Como les dije, para concluir, esta no es la única fórmula de beta 1. Esta es la que calculamos nosotros recién. Pero se puede demostrar que esta fórmula se puede expresar de esta manera, o se puede expresar de esta manera, y el pasaje de acá a acá es bastante obvio, dividiendo por n numerador y denominador, que también es el cociente de la covarianza de x con y, dividido la varianza de x, ¿sí? Cualquiera de estas fórmulas las lleva al mismo resultado. Son las mismas fórmulas reexpresadas de manera distinta. Si a alguien le interesa las demostraciones, las tengo por ahí en otras slides de la materia del programa anterior, ¿sí? Pero se puede demostrar, ¿sí? Algunas serán un poquito más engorrosas que otras, pero se puede demostrar, ¿sí? Y también se puede demostrar que
este cálculo que hacemos para beta 0 es igual a todo este choclo. ¿Sí? ¿Cómo se llega a esta fórmula que está acá? Bueno, si ustedes agarran este valor, esta fórmula de beta 1 y la reemplazan en alguna de las condiciones de primer orden, tienen que llegar a esto, ¿sí? Operando algebraicamente. Es un poquito más engorroso que hacer esto, ¿no? Obviamente. Es mucho más simple por acá y en general beta 0 ustedes lo van a calcular de esta manera, como tengan que calcularlo en ejercicios prácticos y todo eso, ¿sí? ¿Ok? Pero de cualquiera de estas dos maneras se puede, eh, eh, perdón, perdón, disculpen. Sí, se puede calcular beta 0, ¿sí? Lo saqué sin querer esto. ¿Se entendió? ¿Sí? Y bueno, para beta 1 también tiene un montón de alternativas, ¿sí? Pero son todas las mismas, son todas maneras de expresar lo mismo, ¿sí? Esto que está acá, perdón, déjenme una última aclaración, es lo que vamos a llamar en esta materia, vamos a usar esta notación, que no la usa el libro de Woolrich, por si acaso lo aclaro, ¿sí? Las X mayúsculas son las variables originales, la X minúscula y cursiva, o X minúscula y minúscula, ¿sí? Son variables centradas respecto a sus medias, ¿sí? Vamos a usar esa denominación, ¿sí? Para variables centradas respecto a su media, ¿sí? ¿Ok? Pero bueno, con esto concluimos la clase de hoy, aparte justo con el horario, ¿sí? Es más, perdón, me pasé un poquito, ¿sí? Un par de minutos. ¿Consultas, dudas hasta acá? ¿O que haya quedado sobre este tema? Todo claro. Por mi parte, clarísimo. Todo claro. Buenísimo. Bueno, si no hay dudas, consultas, entonces nos vemos el miércoles presencial, ¿sí? Y el jueves también virtual, ¿sí? El próximo jueves van a tener clase teórica. En general los jueves es clase práctica, pero bueno, algunos jueves hay clases teóricas, ¿sí? El jueves que viene va a ser clase teórica, ¿sí? Pero bueno, nos vemos el miércoles en la facultad. Para quienes no sepan, nos asignaron el aula 301, ¿sí? En el tercer piso ahí del edificio viejo, ¿sí? Pero bueno, nos veremos el miércoles entonces. Que tengan buen fin de semana. Chao, gracias, profe. Gracias, Igualmente. igualmente. Muchísimas gracias. Chao, Chao, hasta hasta luego. Saludos. luego. Chao, hasta luego.